Capítulo 161. Predicando al mundo X. La conversión de Rengoku Kyojuro. Los asesinos son constantemente asesinados. Como Muzan Kibutsuji tenía la intención de matar y había asestado el primer golpe, no podía culpar a Roy por contraatacar. Era justo masacrarlo y devolver una noche tranquila al mundo. La reunión de los Ashira concluyó con Roy aceptando solo la misión del tren Mugen. Los Ashira se dispersaron en parejas y 3 en grupo, cada uno saliendo a sus propios deberes. Hiyu Tomioka se acercó a Roy, le dio una palmada en el hombro y no dijo nada. Sin embargo, parecía haberlo dicho todo. Llevando el corazón lleno de alivio y expectativa, vistiendo su aori de patrones rojos, amarillos y blancos que chocan, se marchó. En un abrir y cerrar de ojos, fuera de la puerta del patio, el joven se detuvo en medio del bosque de glicinias, sonrió y le dijo a Hiyu Tomioka a su lado: «Adiós, hermano mayor». Hiyu giró la cabeza para mirar a Roy, su mirada pasando por encima del hombro de Roy para mirar a Rengoku Kyojuro, que se ponía al día a un ritmo tranquilo. Pensativo, Hiyu asintió levemente, luego su figura destelló y desapareció. «Kamado e Ichiro, por favor espera». En el bosque de glicinias que cubría las montañas y las llanuras, uno con ropa blanca y pelo rojo, y otro con uniforme marrón y cabello amarillo que terminaba en puntas rojas, se encontraron bajo un árbol gliciniano tan denso que 3 personas no podían abrazarlo. Gritó Rengoku Kyojuro a Roy. Alegre como el fuego, fue directo al grano. «Tengo algunas técnicas de espada. Te pido tu guía». Mientras el Ashira de la llama hablaba, se inclinó profundamente, como el fuego, era urgente e impaciente, pero nunca perdió los modales, lo que hacía imposible que alguien le odiara. En la historia original, Rengoku Kyojuro era uno de los pocos entre los Ashira, aparte del maestro, que era profundamente querido por todos los demás Ashira. Fue coronado con el título de Gran Hermano, ni siquiera el siempre irritable Sanemichi Nasugawa y el Obana Iguro, que de vez en cuando soltaban comentarios siniestros de lengua venenosa, podían decir una palabra mala de él. Solo esto ya demostraba lo recto y bueno que era Rengoku Kyojuro. Fue precisamente por esta razón que Roy asumió activamente la misión Mugen Train, para evitar que este hombre tuviera un final trágico en el que su cuerpo muriera y su camino desapareciera. No me atrevería a presumir de guiarte. Por favor, adelante. Bien. Rengoku Kyojuro estuvo a la altura de su reputación de hombre decidido. Sin perder palabras, desenvainó su espada. Bajo el alto glicinio, comenzó a demostrar respiración de llamas. Desde primera forma, fuego desconocido hasta segunda forma, sol ardiente naciente y tercera forma, universo ardiente, la luz de la hoja levantó llamas rugientes. Rengoku Kyojuro era como un espíritu de fuego bailando con una espada frente a Roy. Roy activó y observó en silencio, escuchando. Aprendió más rápido que cuando estudiaba viento. Mientras Rengoku Kyojuro ejecutaba el golpe final, novena. Rengoku, transformándose en un dragón de fuego que rugía hacia la distancia y dejaba un largo rastro quemado en el suelo, Roy comprendió al instante el ritmo y la técnica de respiración de llamas. Solo se puede decir que no era sin razón que respiración de llamas se consideraba un sustituto de nivel inferior de respiración del sol. Tras interpretar el set de Flame Breathing, Rengoku Kyojuro, vestido con un aori blanco adornado con patrones de llamas en el dobladillo, miró seriamente al chico. Roy no se apresuró a hablar. En cambio, extendió la mano y le dio una suave palmada en el hombro a Rengoku Kyojuro, transfiriéndole una capa de nen impregnada con intención verdadera abrasadora. La llama exterior era roja, la interior blanca, la capa de fuego envuelta en nen envolvió completamente a Rengoku Kyojuro. Este hijo mayor de la familia Rengoku, decidido a heredar el título de Ashira de la llama, había logrado aprender respiración de llamas y desarrollar sus propias técnicas únicas de espada únicamente gracias a su esfuerzo y talento leyendo 3 guías, incluso cuando su padre Shinjuro estaba deprimido y no quería guiarle ni a su hermano menor Senjuro. Pero, mientras miraba, tocaba y experimentaba lentamente esta capa de llama que Roy le había regalado brevemente. Rengoku Kyojuro se quedó desconcertado. Este incendio no era ese incendio. Rengoku Kyojuro podía sentir claramente que, comparado con esta capa de fuego donde la llama interior presentaba un blanco aterrador, el dragón de fuego que rugió con su golpe final Rengoku era completamente un pseudo dragón de fuego, o incluso, un dragón de papel que poseía solo un carácter imponente pero carecía de núcleo. ¿Dónde está exactamente el problema? Habiendo presenciado previamente la hoja de Roy de 100 metros envuelta en llamas, y ahora experimentando personalmente la capa de fuego unida con intención verdadera abrasadora, Rengoku Kyojuro se quedó paralizado, mirando fijamente el rostro vacío.
Tras un momento, volvió en sí, miró a Roy con ojos ardientes y preguntó. ¿Por qué la temperatura de tu fuego es más alta que la mía? Aplicando la comprensión de un agricultor de frutas sobre las habilidades de Nen, la personalidad afecta al Nen y también determina la categoría y el camino del Nen. La personalidad de Rengoku Kyojuro era como fuego, encajando aún mejor con el elemento que Roy. Pero, desafortunadamente, no era usuario de Nen. Y ese arrepentimiento le determinó a Yomeji Mejima, decidió a Sanemichi Nasugawa, Obana y Iguro, y todos los Ashira, incluido su hermano mayor Hiyuto Mioka. Sus límites superiores estaban encajados en la categoría de humano. Wosh, el viento sopló y cayeron flores de glisina, en el momento en que tocaron a Rengoku Kyojuro, fueron reducidos a cenizas por la capa de fuego que le envolvía. Roy permaneció en silencio, mirando al cielo. Rengoku Kyojuro siguió su mirada hacia arriba. La luz de la tarde era perfecta, aunque no tan intenso como al mediodía, en esta primavera temprana, que seguía siendo fría a pesar del clima cálido, los pocos rayos de luz que se filtraban por el bosque de glicinias resultaban cálidos, perezosos e increíblemente cómodos para el cuerpo. ¿Qué ves? Preguntó de repente el chico. La mirada de Rengoku Kyojuro atravesó las nubes blancas, rozó los pájaros voladores y se dirigió directamente al cielo azul. Muy arriba, al final, vio un gran sol salpicando la luz del sol de forma imprudente. Dijo con voz profunda. Es el sol. Correcto, es el sol. Roy levantó la mano y le hizo un gesto con la mano. La capa de fuego unida con intención verdadera abrasadora se movió según su voluntad, retirándose del cuerpo de Rengoku Kyojuro y regresando al lado de Roy, transformándose en un suspiro de llama en la punta de su dedo, ardiendo en silencio. A ojos de Rengoku Kyojuro, mientras el chico observaba la llama danzante, un atisbo de divinidad se añadió a su atractivo rostro. Supongo que ya tienes la respuesta. Tu fuego es solo fuego, mientras que el mío, Fuosh, pupilas profundas se encendieron de repente con dos grandes soles. Roy ladeó la cabeza y miró en silencio a Rengoku Kyojuro, diciendo. Mientras que el mío es el sol. Las luciérnagas no pueden compararse con el sol. Es lo justo. La llama en la punta del dedo se extinguió, hundiéndose instantáneamente en el cuerpo de Roy y desapareciendo. Rengoku Kyojuro guardó silencio un momento, luego sonrió libremente y dijo. Como era de esperar de un usuario de respiración del sol, este nivel de perspicacia es algo con lo que no puedo comparar. Alaba cuando corresponde, regaña cuando corresponde. Rengoku Kyojuro nunca había sido el tipo de persona con pensamientos sucios que envidiara a los capaces. Tal como su madre, Ruka Rengoku, le dijo cuando era pequeño, los que nacen fuertes nacen con la responsabilidad de proteger a los débiles. No se puede usar el talento dado por los cielos para dañar a otros o llenarse los bolsillos. De manera similar, como el partido más débil, Rengoku Kyojuro admitió valientemente que no era tan bueno como Roy, pero no tenía intención de buscar respiración del sol. Aunque se había dado cuenta, que su fuego no pudiera compararse con el del otro era un hecho duro, por lo que no engendró ningún corazón codicioso. En cambio, le dio una palmada feliz en el hombro a Roy y dijo. El señor Urokodaki dijo una vez que si discutimos quién puede matar a Muzan Kibutsuji, inevitablemente serás tú. Al principio no me lo creía, pero viéndolo ahora, dijo Rengoku Kyojuro con una seriedad incomparable. Yo también creo que inevitablemente serás tú. No, es para todos. Las pupilas negras de Roy parecían mirar dentro del corazón de Rengoku Kyojuro. Yo puedo ser el sol, tú también puedes serlo, él puede ser demasiado, todos pueden ser, y para esto, quizá cada persona solo necesite dar un pequeño paso adelante. ¿Cómo se lo toma? Alabado sea el sol. Rezad devotamente al sol, suplicadle que le conceda el poder divino, disipe la oscuridad y salve a todos los seres vivos. Roy miró a Rengoku Kyojuro. ¿Y tú, amigo mío, estás dispuesto a dar este pequeño paso? ¿De verdad puedo? Puedo, así que tú también. ¿Cómo lo hago? Mírame, arrodíllate. El ojo de la ruptura de la ilusión era como dos grandes soles profundamente grabados en las brillantes pupilas rojas de Rengoku Kyojuro. El niño dijo. Caminaré por el mundo representando al sol y te concederé bendiciones. Las palabras tenues, reforzadas por Nen, formaron una voz telepática que penetró más profundo en las profundidades del corazón de Rengoku Kyojuro. Su cuerpo tembló de repente, como si viera salir el sol por el este, salpicando el cielo con el resplandor de la mañana, y como si viera el sol ponerse al oeste, reflejando el rojo del horizonte. Inmediatamente después, un sonido de don resonó en sus oídos, una campana repicando como una gran campana que le entumeció el cuero cabelludo. Su rodilla derecha se ablandó, se arrodilló sobre una rodilla, se inclinó a los pies de Roy y dijo.
Estoy dispuesto. Pista. Presentador predicando exitoso. Secta. Culto del Sol. Si detectamos un creyente, por favor el anfitrión organice inmediatamente la ceremonia de investidura para ponerlo bajo mando creyente. Rengoku Kyojuro. Constitución. 17. Persona normal es 1, con el impulso de estilo de respiración, puede multiplicarse por 10 hasta 170 salida de aura manifestada. Ninguna, en espera de desarrollo cantidad potencial de aura. Ninguna, pendiente de desarrollo lealtad. 51, 100, nota. La lealtad aumenta gradualmente a medida que la fe del creyente en el sol se profundiza. Actualmente, Rengoku Kyojuro ya ve al anfitrión como un compañero a quien puede confiar su espalda muy bien. La mente de Roy se movió, y su mano derecha emitía destellos de luz. Como un enviado divino en un cuento, mostrar un pequeño truco era un milagro. Le dio un ligero toque en los hombros izquierdo y derecho a Rengoku Kyojuro, le sonrió y dijo: enhorabuena por convertirte en un sol. Pista. Ceremonia de investidura completada. El creyente Rengoku Kyojuro ha sido atado. Poder de la fe +1. ¿Se acabó así, sin más? Rengoku Kyojuro se levantó con sospecha, justo cuando una palma de Roy, envuelta en men, le golpeó el pecho con una velocidad relámpago. El cabello amarillo de Rengoku Kyojuro con puntas rojas se balanceaba con el viento de la palma, danzando boca abajo. En un instante, sintió su persona entera flotando hacia arriba. Justo cuando estaba a punto de preguntarle enfadado por qué le traicionaría si eran creyentes como compañeros, de repente oyó al chico gritarle: no te distraigas, encierra rápidamente el poder divino en tu cuerpo. Solo entonces Rengoku Kyojuro se dio cuenta de que, sin que él lo supiera, toda su persona estaba envuelta en una energía blanca lechosa. Calmar su mente para que lo percibiera con cuidado, todas las cadenas de su cuerpo habían desaparecido, como si un árbol enfermo se hubiera revitalizado de repente, desbordando una fuerza poderosa desde dentro hacia afuera. Este debe ser el poder divino del que habló Eiichiro. El sol es real, poder divino también es real, Kamado Eiichiro, este tipo, no, es el señor enviado divino quien no me mintió, yo también puedo convertirme en un sol, evitar la voluntad del cielo, evitar el karma, varias cadenas atrapan al verdadero yo. Obedeciendo a la voluntad del cielo, aceptando el karma, hoy por fin sé que soy yo, una vez iluminado para ver el verdadero yo, ¿por qué temer a las viejas cadenas del pasado? Las cadenas del mundo son originalmente sueños, sin forma, sin fases y desinteresados. Rengoku Kyojuro juntó las palmas de las manos y dijo devotamente: alabado sea el sol. Siguiendo el recordatorio de Roy, empezó a intentar bloquear el ki que escapaba de su superficie corporal hacia su cuerpo. Como era de esperar de un genio capaz de convertirse en una Shira, aunque no tan rápido como Killua o Gon, heredó la excelente línea de sangre de generaciones de Ashira de la llama de la familia Rengoku. Rengoku Kyojuro aún dominaba poco a poco Ten bajo la lenta guía de Roy. Pista. Los microporos de creyente Rengoku Kyojuro se han abierto. Oficialmente se convirtió en usuario de Nen, entre un pensamiento, la diferencia entre el cielo y la tierra, dando un paso de mortal al mundo de Nen de un solo paso. Rengoku Kyojuro sintió en silencio el poder divino que se repetía sin fin y fluía lentamente dentro de su cuerpo. Dobló la rodilla derecha, se arrodilló de nuevo frente a Roy, realizó un gran saludo solemne y dijo: gracias, enviado divino, por iluminarme. Alabado sea el sol. Roy sonrió con dulzura, le sostuvo los brazos para ayudarle a levantarse y dijo con expectación: puedo sentir la alegría del sol. Dice que eres un creyente devoto que alberga justicia y luz, y me instruyó para que te otorgara el método de cultivo del poder divino. Escucha bien. 10. Setsu, Ren, Atsu, los 4 principios principales, enseñados sin reservas. Rengoku Kyojuro escuchó con total concentración, sin atreverse a cometer el más mínimo error. Poco a poco, por las pocas palabras de Roy, percibió la grandeza del poder divino. Por ejemplo, 10. Una vez aprendido, no solo puede fortalecer el cuerpo y mantener a uno joven, sino también enfocar la mente y permitir contemplar uno mismo. Mantén un ánimo tranquilo, sin que otras cosas te molesten. Cuando se le acopla a un objeto, como una espada Nichirin, podía amplificar instantáneamente la fuerza de la espada, desatando técnicas de espada desconocidas veces superiores a antes, igual que Eiichiro había mostrado en la mansión del maestro hace un momento, poseyendo todo tipo de poderes inconcebibles. Y Setsu. De hecho, podría retraer la presencia, disminuir la propia existencia e incluso, volverse silenciosamente invisible delante de demonios con un sentido del olfato más sensible que el de un perro, saltándose su olor para atacar de cerca. Era realmente, inconcebible.
En cuanto a los posteriores Ren y Atsu, Lore Ichiro no dijo mucho, solo le indicó que primero aprendiera 10, usara poder divino para templar su cuerpo y luego lo combinara con Setsu para aumentar la preparación para el combate para la próxima misión. Después, aprende despacio. Rengoku Kyojuro hizo una reverencia y aceptó todo. Un corazón ardiente ardía como un fuego furioso. Con las palmas juntas, tan devoto como Meiji Mejima era hacia Buda, miró al sol en el cielo y dijo solemnemente: alabado sea el sol, definitivamente no decepcionaré al sol ni al enviado divino. Roy señaló con dos dedos su frente y sonrió con dulzura. Recuerda, el sol siempre te estará vigilando, esperando tu progreso. Sí. Rengoku Kyojuro respiró hondo. Con otra mirada, después de que Roy pronunciara esa frase, apareció un pantano bajo sus pies. En un instante, se hundió bajo tierra y desapareció en el bosque de glicinias, dejando solo a Rengoku Kyojuro. Mirando fijamente el gran sol que caía hacia el horizonte occidental. Un momento después, susurró suavemente: padre, te equivocaste. Dijiste que por mucho que lo intentara, no podía cambiar el statu quo. Ahora. Rengoku Kyojuro desenvainó su espada. Un tajo casual envuelto en nen cortó un tajo de llama voladora, que fue aún más turbulento y feroz que el Rengoku que había lanzado con todas sus fuerzas. Al girarse, su aori blanco con patrones de llamas en el dobladillo se mecía con el viento. Con mirada decidida, se dirigió hacia casa. Padre, es diferente, por favor, míralo bien, tu hijo no es quien era antes. Tap, toque. Rengoku Kyojuro caminó apresuradamente. Siguiendo a Roy, desapareció en un instante. Nunca había habido un momento como este en el que esperara con tantas ganas volver a casa. Capítulo 162. Las múltiples caras de los Soldix decimó la condición excéntrica de Jin. Dios dijo: que sea luz, y había luz. Pero Dios no dijo de dónde venía la luz ni a dónde iba, pero Roy sabía que, sin importar lo que dijera Dios, el sol salía por el este y se ponía por el oeste, día tras día, mes tras mes, año tras año. Independientemente de las tonterías que algún dios soltara, la luz floreció imprudentemente, salvando el mundo. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, el reloj de pie en la esquina sonó. Roy dejó el mundo de los cazadores de demonios, abrió los ojos y regresó al mundo de los cazadores. Se levantó de la cama, se vistió y salió a correr por la mañana como de costumbre. Al salir del castillo familiar de los Soldic, bajó corriendo por el sendero de la montaña. Mientras pasaba por el bosque, escuchó el silbido de una hoja y echó un vistazo. Débilmente, en lo profundo del bosque junto a una charca de agua, se podía ver una figura sombría e indistinta. Con barba y gafas de montura dorada, sosteniendo una espada con ambas manos, practicaba meticulosamente respiración acuática, era Goto. Con una sonrisa en los labios, Roy no le interrumpió. Aceleró el paso y siguió bajando la montaña. En un instante, llegó a la entrada del sendero de la montaña. Vio a un joven de pelo blanco y terco de cerdo cuya hinchazón de ayer acababa de disminuir, solo para volver a estar hinchado y alto hoy. Roy no pudo evitar activar para escuchar los pensamientos internos del chico. Castro estaba confundido. El chico, sin estar convencido, había retado a Goto a un duelo otra vez ayer. El resultado: fue golpeado aún más fuerte que el día anterior. No entendía por qué una persona se volvía tan fuerte de repente, no solo había aumentado la velocidad de recuperación de su aura, pero su lanzamiento de moneda era más ágil que antes, y su resistencia aumentaba, demostró plenamente el buff y los cambios que respiración de agua aportaba a una persona. La gente no puede imaginar cosas más allá de su conocimiento, así que dejen que el chico siga confundido un rato. Hay grados de cercanía. Roy vio potencial en Castro y planeó dejarle reposar un rato. Una vez que Goto dominara completamente la respiración de agua y se hiciera más fuerte, no sería demasiado tarde para arrancar esta deliciosa fruta. Pensamientos pasaron fugazmente, acercándose. Castro oyó pasos y dijo respetuosamente: joven amo. Roy pasó corriendo junto al hombro del chico, dejando atrás una figura que no era alta pero sí excepcionalmente erguida. Castro recordó que en el pasado era un rival capaz de intercambiar un par de movimientos en la arena del cielo. Ahora, ni siquiera podía vencer al mayordomo personal del otro. Ayer incluso escuchó. Ese meteorito que se estrelló contra la montaña Kukurogo fue en realidad obra del joven maestro. El ánimo de Castro era complejo, indescriptible, como una botella de 5 sabores derramada: ácido, picante, dulce, amargo, todo mezclado. Frustrado, volvió a buscar a Goto, y el resultado fue que habría sido mejor no haber ido. Volvió con una cabeza de cerdo enorme otra vez, peor y más deprimido que el día anterior.
Por suerte, el chico podía notar claramente que estaba mejorando, y a una velocidad más rápida que en la arena celestial. Esto le proporcionó cierto consuelo psicológico, evitando que cayera en depresión. Pasar. Entre el subir y bajar de sus pasos, Roy desapareció de la vista de Castro. Mantuvo su ritmo, ni rápido ni lento. Cada paso era como si se midiera con una regla. Su control preciso sobre su cuerpo había alcanzado un nivel de destreza sin esfuerzo. Pronto, salió del sendero de la montaña y llegó frente a la puerta de prueba. Desde la distancia, vio a un hombre calvo de mediana edad guiando a Kurajin en el entrenamiento de esfuerzo muscular. La chica llevaba el pelo rubio recogido en una sola coleta. Ajustaba su postura, el juego de pies y la respiración de manera adecuada. Al principio era un poco torpe, pero tras adaptarse poco a poco, pareció entender algo. Extendió la mano y golpeó la puerta de pruebas. La imponente puerta de la montaña no se movió ni un centímetro, pero el shock hizo que Kurajin frunciera el ceño de dolor, saltando agarrando su pequeña mano. ¡Ay, Dios mío, tú, eres demasiado impaciente! Zebro lo encontraba tanto molesto como divertido. Al mirar hacia arriba, de repente vio a Roy corriendo hacia él. Apartó a Kurajin, se quitó el sombrero y le hizo una reverencia. Buenos días, joven amo. MN. Roy miró a Kurajin. La chica le cogió la mano, se mordió el labio inferior y se inclinó ante él mientras soportaba el dolor. Su aspecto lamentable mostraba un atisbo de terquedad. Obviamente, le importaba mucho si podría aprobar la prueba de mayordomo. La prisa da desperdicio. Dejando una frase sencilla, Roy se dio la vuelta y se fue, corriendo de nuevo por el sendero de la montaña. Kurajin le observó marcharse en silencio, respiró hondo y dijo: «Tío, otra vez. Zebro negó con la cabeza. «De verdad, como amo, como sirviente». La terquedad de los Soldique era famosa, y sus mayordomos eran iguales, cada uno más terco que el anterior. Castro antes era así, y esta chica antes de él era demasiado. Los recién llegados de estos días, cada uno más difícil de tratar que el anterior. Zebro se puso el sombrero y de repente pensó en su yo más joven. Parecía que en aquel entonces era igual de apestoso. Se rió. «Tío, pareces muy feliz de verme sufrir. Jajaja, no. También me alegra cuando no sufres. Una risa tenue siguió los pasos de Roy y llegó a sus oídos. El chico llevaba el sol, la luna y las montañas como pendientes. Rara vez disfrutaba de una mañana tan maravillosa. Con una sonrisa en los labios, volvió a su dormitorio, entró en la ducha y, mientras se enjuagaba simplemente, empezó a sumar puntos. Había matado a algunos pequeños demonios la noche anterior, acumulando más de 20 puntos de energía vital, que vació de golpe. Acostumbrado al dolor, cuando Roy salió de la ducha de nuevo, su físico no había cambiado mucho, pero sus músculos tensos y fluidos estaban un poco más definidos. En un día tan frío, se sentó sin camisa en la mesa del comedor, abriendo las crónicas del continente occidental para buscar información sobre la fe. Justo cuando empezó a buscar cómo usar los 2 puntos de poder de la fe que habían aparecido en su panel. Goto terminó su ejercicio matutino y empujó el carrito comedor a tiempo. Mientras servía la comida a Roy, informó de una noticia importante. Alguien ha aceptado la recompensa que el joven amo publicó en la web de Hunter. ¿Quién? Roy dio un bocado a su bocadillo y levantó la vista. Goto se subió las gafas de montura dorada que tenía sobre la nariz. Es una mujer llamada Elena. Dice que una vez vio a una criatura llamada tapir elefante en un reino secreto. Puede hacer desaparecer cosas con un rodillo de su tronco. Se sospecha que es la bestia mágica antimaterialización que el joven maestro está buscando. Roy se dio un trago al último bocado del bocadillo con leche, escuchando impasible. Decir que era Elena, era mejor decir que era Jin. Según la línea temporal actual, debería haber aterrizado ya en la isla de la codicia y haber empezado a usar toda la isla como modelo para crear el juego Isla de la Avaricia. ¿La otra persona mencionó una hora? Roy terminó su desayuno y metódicamente sacó un pañuelo para limpiarse la boca. Goto dijo: «Esa es la parte extraña». El joven mayordomo entrecerró los ojos. Dijo que le dijera al joven maestro que esperara una carta. Goto miró a Roy con cautela. Antes de eso, quiere que el joven amo acepte una condición. ¿Qué condición? Dice que quiere ver el nivel del joven maestro. Oh. Roy le lanzó una mirada ladeada. ¿Cómo? Goto. Quiere que el joven amo la acompañe para escapar de la prisión. Capítulo 163. El encuentro entre Jin y Roy a través de los libros X. La teoría de Don Freck sobre el elefante tapir navaja.
Roy movió el dedo, y el papel de papel en su mano formó una bola, trazando una parábola elegante en el aire antes de aterrizar precisamente en la papelera. Al oír la palabra prisión, la primera imagen que le vino a la mente fue la de un hombre, físico robusto, camiseta de tirantes, pantalones cortos, vestido siempre como un jugador de voleibol. Fue la potencia más representativa de la categoría emisor, y también uno de los ejemplos clásicos que le dio a Roy una comprensión más profunda de los privilegios y la posición que poseía Jin, y de la profesión de Hunter en general. ¿En qué base se le permitía a Razor, un recluso del corredor de la muerte, vivir en paz simplemente por la confianza de Jin? ¿Con qué fundamentos podía Jin entrar en una prisión y, como cazador, ponerse por encima de la ley sin asumir responsabilidad? En última instancia, ni los cazadores ni la asociación de cazadores eran individuos o instituciones que funcionaran basados en la conciencia o en el bien y el mal. En realidad, la Asociación de Cazadores, venerada como el estándar de oro por innumerables élites, no era más que una organización títere impulsada a la vanguardia por el B5 y varias grandes potencias para controlar a los usuarios de Nen del mundo. Jin violó la ley a sabiendas sin consecuencias, y Razor, un criminal condenado, siguió siendo un hombre libre activo en la isla de la codicia. Si no hubiera una aprobación tácita o respaldo de las grandes potencias tras bambalinas, quizá, Jin, Razor, e incluso Elena, List y los demás que crearon el juego Greed Island con Jin, hacía tiempo habrían sido etiquetados como un grupo criminal de clase A por las grandes naciones modelados según la futura tropa fantasma y buscados globalmente. De esto quedó claro que la voluntad individual nunca podría prevalecer sobre la voluntad nacional. Tal como su abuelo Sig había escrito en la copia de registros del continente occidental antes que él. Roy pasó a la página 18 y vio una frase que le saltaba a la cabeza. Si los humanos desean trascender, no pueden separarse de la naturaleza. En última instancia, deben reunir el poder de los seres sintientes para negociar con la naturaleza, ya sea para tomar autoridad o robarla. En resumen, confiando únicamente en uno mismo, sin importar cuánto tiempo uno cultive o cuán alto sea el talento de uno, no se puede escapar de las limitaciones de la ley natural. Uno envejecerá, otro morirá, hasta que, convirtiéndose en un montón de tierra amarilla, finalmente regresando al abrazo de la naturaleza, joven amo. Joven amo. Goto llamó suavemente 2 veces, sacando a Roy de su profunda contemplación. El joven mayordomo empujó las gafas apoyadas en el puente de su nariz y preguntó con cautela: ¿Aceptamos sus condiciones? La mujer seguía siendo un poco demasiado grosera, usando condiciones para retener al joven amo. Si dependiera de Goto, deberían matarla inmediatamente después de obtener la inteligencia, solo para enseñarle, no todo el mundo puede negociar términos con los Soldik. Sin embargo, para la mundialmente famosa familia de asesinos número 1 del mundo, realmente había unos pocos que tuvieran esa pequeña cualificación. Jin, reconocido como uno de los 5 mejores usuarios de Nen del mundo, fue uno de ellos. Roy abrió los registros del continente occidental y dijo sin levantar la vista: tiempo, lugar. Espera sus noticias y ve a reservar los billetes de avión. No le interesaban las fugas de prisión, y Razor no era importante. La clave era el tapir elefante, no por tratar a Tanjiro, sino simplemente por sí mismo. Como conjurador, para comprender firmemente el método de la anticonjuración, este viaje era obligatorio. Sí. Goto recogió la mesa del comedor y apartó el carrito. De repente, una voz vino detrás de él. Tu breathing style va muy bien. Los pasos del joven mayordomo se detuvieron. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa. Hizo una leve reverencia y luego se marchó, sus pasos algo más ligeros de lo habitual. Crujido, la puerta fue cerrada suavemente. En el dormitorio, solo quedaba el chico, sentado en la mesa del comedor, hojeando los registros del continente occidental, intentando encontrar el método para aplicar el poder de la fe en las notas de Sikh. Quizá era el destino en acción. Al mismo tiempo, en la costa este de la isla Gree, a incontables kilómetros de la República de Padokea, un hombre con barba incipiente en la barbilla, con botas de cuero negro, la parte inferior del cuerpo cubierta con pantalones de bombacha perennes y una bufanda negra enrollada alrededor del cuello, estaba sentado con las piernas cruzadas en un arrecife. Estaba pescando junto al mar, con la caña clavada en una grieta de la roca, balanceándose ligeramente con el viento. Un par de ojos marrones brillantes miraban fijamente un libro raído que descansaba sobre sus rodillas. En ese momento, el sol rojo saltó por encima del nivel del mar, proyectando un rayo de resplandor matutino. Se podían distinguir débilmente las palabras viaje al nuevo mundo en la portada del libro.
Tapir elefante. Bestia fantasmal. Normalmente habita las gotas invernales del continente oscuro, en el cañón colorado cerca del Imperio Tunguska. Se alimenta de hormigas y pequeños insectos crustáceos. Debido a que posee un talento extremadamente alto para la conjuración, pero carece de suficiente sí, a menudo se encaja en las fisuras entre la conjuración y la anticonjuración, la realidad y la ilusión, es extremadamente fácil que pierda su sentido de sí mismo, salga del continente oscuro y aparezca en pequeños reinos secretos o tierras prohibidas, más recientemente verificable, rastros de él aparecieron en un reino secreto submarino adyacente a la costa oeste del continente georgiano, el joven entrecerró los ojos, cayendo en sus pensamientos, el más recientemente verificable para el ancestro fue de hace al menos 300 años desde el presente, 300 años bastaron para que las dinastías cayeran y las civilizaciones se disiparan, en cuanto a si el tapir elefante seguiría apareciendo en ese reino secreto submarino de la costa oeste de Georgian, se desconocía. Pero tener noticias es mejor que no tener noticias, pensó Jin con optimismo. En un momento dado, sus orejas se movieron al oír una cadena de pasos detrás de él. Giró la cabeza para mirar. Una pantalla de luz azul flotaba ante Elena mientras ella se acercaba despacio, deteniéndose a 5 metros detrás de él. Jim, la otra parte ha estado de acuerdo. Tenías razón. Ese chico de la familia Soldic tiene habilidad, solo investigué una información, el examinador de este trimestre es ese Botobai que tanto admiras. Ah, ¿sí? Jin no se sorprendió en absoluto, diciendo con pesar. Es una pena que Botobai no esté confinada a una sola ciudad o lugar. De lo contrario, que él custodiara la isla de la codicia sería mucho más seguro. ¿Y qué pasa con ese rasor que quieres rescatar? Muy fuerte, pero comparado con Botobai, está una línea detrás, los 14 demonios tenían finalmente solo 14, pero el ejército de un solo hombre poseía realmente una fuerza militar madura. Los emisores priorizaban la competición de salida de Nen. Al menos, en cuanto a estadísticas, Razor perdió por cabeza. Elena asintió. En ese caso, le responderé. Dile. Dentro de un mes, quedamos en la ciudad costera de Bronte, en la costa oeste del continente georgiano. ¿Por qué no ahora? La isla Gred se encontraba en un momento crítico de construcción. Cuanto antes se fueran y regresaran, mejor, Elena miró a Jin confundida. El hombre cerró viaje al nuevo mundo y se levantó. Observando cómo el resplandor de la mañana llenaba el cielo mientras un nuevo día volvía a alerguer, sonrió y dijo. En un mes, Gon nacerá. Quiero echarle un vistazo y luego partir. Elena pensó en Vivian, esa mujer de barriga grande que ignoraba a todos y era fría como el hielo. Su fecha prevista para parto era efectivamente a finales de mes. De repente entendió. Capítulo 164. Ley del intercambio equivalente décimo restos de la era antigua lo hacía por Gon, pero al mismo tiempo, no por Gon. Elena miró la espalda de Jin, sintiéndose cada vez más incapaz de ver a través de ese hombre. Nació con un innato factor aventura, reacio a aceptar las ataduras de la familia, pero insistió en casarse y tener hijos. Él mismo usó una isla enorme como base para construir un paraíso infantil para su hijo, tal como su padre había dicho. Una vez que un hombre forma una familia, se convierte en un perro encadenado. La mayoría de las veces, solo puede vigilar la casa y no ir a ningún sitio. Una vez que surgen pensamientos como libertad, aventura o vagar por el mundo, a menudo se ven aplastados por los lazos, lo que dificulta el viaje. Así que... Jim, ¿te quedarás con Vivian y Gon mientras crecen? De repente intervino Elena. Lo que la esperaba era, la risa fuerte y sin duda de Jim. Jaja, ¿cómo es eso posible? El joven cogió su caña de pescar y la tiró hacia arriba, enganchando un pez volador. Al ver la cola del pez levantar una columna de agua bajo el resplandor del sol de la mañana, su mirada era brillante y decidida. ¿No me entiendes todavía? Nunca perteneceré a un hogar ni a una sola persona. Pertenezco al mundo. Quiero ir a lugares lejanos para explorar más ruinas, excavar más civilizaciones y darme cuenta del valor de mi vida. ¿Y qué pasa con Gon? De repente, Elena sintió un poco de simpatía por el niño no nacido. Está claro que es tan pequeño, ... Jin dejó de reír y se quedó en silencio. Wash, la brisa marina se enroscaba alrededor de su cabello, haciéndolo mecer. Tras mucho tiempo, el hombre pensó en Mito, la taberna, la isla de la ballena y su discípulo registrado Kite. Mirando el magnífico y agitado mar, habló en voz baja. Si desarrolla la habilidad en el futuro, naturalmente me encontrará. Cuando llegue ese momento. Las comisuras de la boca de Jin se curvaron ligeramente mientras decía con anticipación.
Imagino que será muy interesante. Elena. Realmente loco, un aventurero loco es exactamente así. Elena le maldijo en secreto como un sinvergüenza y se dio la vuelta para marcharse, no quería verle en absoluto ese día, así que decidió responder a Goto en su lugar. Joven amo, dentro de un mes, reuníos en Bronte, una ciudad costera en los suburbios occidentales del continente yorviano. República de Padokea, montaña Kukurogo, castillo de la familia Soldik. Goto informó la noticia a Roy inmediatamente después de recibirla. Eran las 6:30 de la mañana. Aún quedaba una hora y media completa antes de la salida para entrenar en el salón de prácticas. El chico estaba sentado a la mesa del comedor, hojeando las crónicas del continente occidental. Agitó la mano para indicar que entendía, con la mente sumergida. Buscó página por página usos específicos de poder de la fe, obteniendo gradualmente una comprensión más clara de la conexión entre fe y habilidades de Nen. La razón por la que Dios es poderoso es que puede apoderarse del Nen de los creyentes a través de la fe para su propio uso, logrando así el objetivo de robar la autoridad natural. Según las observaciones del abuelo Sig en el Principado de Samir, Tormenta desarrolló creyentes a través de la Iglesia de la Tormenta, usando la fe como medio para absorber a los creyentes como parte de la naturaleza, robando así el poder de la tormenta. Además, a medida que aumenta el número de creyentes y mejora su calidad, la cantidad de Nen que Storm, como Dios, puede absorber, aumenta, y el poder que él puede movilizar se vuelve más fuerte. Por lo tanto, según la ley del intercambio equivalente, la recaudación ilegal de Nen de un dios inevitablemente sufrirá una reacción negativa de la naturaleza. Roy pasó la página 21 y vio con sus propios ojos un caso presenciado por el abuelo Sig, un arzobispo que servía a Storm, un caballero llamado Flynn Courtney, celebró una misa rutinaria los domingos. El día de la reunión para difundir la doctrina Tormenta, incapaz de resistir la reacción de naturaleza, mutó en un monstruo y masacró a todos los presentes. Esto dio lugar a la famosa tragedia 711 Weston. Desde que presencié este suceso, fui comprendiendo poco a poco que los llamados desastres probablemente fueron en su día aquellos obispos, sacerdotes y ángeles que fueron rechazados por la naturaleza, o incluso, Dios. Este es también el riesgo y el precio que el hombre debe asumir al intentar romper con la naturaleza y avanzar hacia una existencia extraordinaria, también es el principio básico detrás de por qué el mecanismo extraordinario de votos y restricciones posee un poder, igual que Gon estaba 10.000 millas detrás de Neferpitou, pero podía pagar el precio de perder su habilidad en para rezar a la naturaleza y avanzar en su futuro, invocando a Gon adulto para matar a Neferpitou por la fuerza. O como Kurapika, que claramente no había abierto su Nen por mucho tiempo, pero podía jurar que absolutamente no usaría sus cadenas para atacar a nadie que no fuera a las arañas, o de lo contrario moriría. Pagando este precio, rezó a la naturaleza por ofensiva especializada contra las arañas y logró contraatacar a Uojin, quien le superó con creces tanto en cantidad de Nen como en constitución. Además, Netero pagó el precio de su vida para rezar a la naturaleza para que confinara el más allá, prohibiéndole entrar en el continente oscuro mientras Netero estuviera vivo. Todos estos casos interpretan la forma contradictoria de convivir, donde el hombre y la naturaleza son opuestos pero unidos. Al leer esto, Roy entendió de repente por qué el bisabuelo Ma había insistido en arrastrar al abuelo Sig bajo el sauce para golpearlo severamente en aquel entonces. También entendía por qué Netero quería castigar a Beyond, pero dejó una cinta de vídeo tras su muerte animando a los 12 zodíacos a aventurarse en el continente oscuro. Porque como personas que han estado allí, siempre supieron claramente que una vez que Sig o Beyond conocieran la verdad de Ascensión, con uno lleno de ideas sin restricciones y el otro ambicioso y codicioso, había una alta probabilidad de que no pudieran resistir la reacción, o más bien la erosión, de la naturaleza. Por el contrario, bloquear no es tan bueno como guiar. Como estaba destinado a morir y sabía que ya no podía contener el más allá, solo podía depositar su esperanza en los 12 zodíacos. Por el bien de los viejos tiempos, quizá podrían ayudarle a bloquear un poco a Beyond, aunque Netero mismo sabía que no podían detenerle. ¿Quién le pidió que interpretara el papel de padre además de presidente de la Asociación de Cazadores? Un amor paternal tan sincero es lamentable. Miles de pensamientos cruzaban su mente. Entendiendo que la fe, como medio para robar autoridad natural, era un arma de doble filo que podía apuñalarle en cualquier momento, Roy se frotó el dorso de la mano, observando la maldición que contaba su vida sin pausa, tal como una vez le había dicho al bisabuelo Seno y al bisabuelo Ma, desde el momento en que fue contemplado por Dios, no tuvo elección.
Solo, y únicamente, ascensión, robar la autoridad natural. Sin embargo. Niña, en realidad, siempre has tenido elección. A las 7:40 de la mañana, 20 minutos antes de salir hacia el salón de prácticas. Roy cerró el libro, calmó sus emociones, se sentó en silencio unos minutos y luego salió. Al pasar por una habitación pequeña y tenue, se encontró accidentalmente con Maa. El anciano estaba de pie con las manos a la espalda frente a la ventana, observando el amanecer. Parecía haber estado esperando a Roy todo el tiempo, y le habló así. Este viejo no tiene muchos años de vida. Déjame matarlo por ti. Miró a Roy con una sonrisa y dijo, soy un vestigio de la antigua época. No hay nave en la nueva era que pueda llevarme. He alargado mi existencia hasta ahora. Estoy cansado, aburrido, y ya he vivido suficiente. Capítulo 165. Los dobles estándares de Maa. Primera entrada al continente oscuro. Un anciano y un joven estaban uno al lado del otro, observando cómo el sol rojo rompía el amanecer, proyectando 10.000 rayos de luz matutina. Detrás de ellos, sus sombras se alargaban por las luces, entrelazadas y retorcidas juntas. En el silencio, Roy sintió un nudo en la garganta. Viviendo hasta la edad de Maa, habiendo experimentado las vicisitudes de la vida humana y visto toda la belleza que el mundo ofrecía, parecía que no quedaba nada que pudiera despertar el interés del anciano. Era como Netero llevando una bomba nuclear. A pesar de tener 10.000 formas de matar al rey hormiga, como enviar al azar a una bestia nen para implantar la rosa del pobre en su lugar, insistió. Eligió enfrentarse solo al rey hormiga, llamándolo satisfacer su propia alegría de la batalla, cuando en realidad, en el fondo, probablemente albergaba pensamientos de marchar hacia la muerte. Roy nunca había sido viejo. No sabía si, al envejecer, acabaría como Maa o Netero. De pie en la cima, solo y buscando la derrota, mirando un mundo carente de alegría, tras un buen rato, se frotó la maldición en el dorso de la mano, respiró hondo y dijo, debería hacerlo yo mismo. Giró la cabeza para mirar a Maa y sonrió levemente. Bisabuelo, me conoces. Soy alguien que teme a la muerte, pero temo aún más la culpa. Ya seas tú, abuelo o padre, no quiero deberle favores a nadie. Se detuvo y luego parpadeó. Si te mataran a golpes por mi culpa, sería una cosa, pero la culpa y el sufrimiento serían mi muerte. Maa fulminó con la mirada. Mocoso, ¿me estás menospreciando? Ajá. Roy, al ver que ya era una cabeza más alto que Maa, extendió la mano y le dio una palmada en la cabeza. Bisabuelo, deberías seguir viviendo bien. Espera a que mate al dios y vuelva, luego te acompañaré a tomar el sol. Pedir una paliza. Maa fingió enfado y levantó la mano para golpear. Jaja. Roy esquivó y se fue, riendo a carcajadas. En una esquina del pasillo, las sombras se retorcían, revelando una figura, Seno, con la espalda encorvada y las manos entrelazadas detrás de él, observó cómo el chico desaparecía por la esquina. Le habló en voz baja a Maa. Abuelo, ahora podemos romperle las piernas. Lo haces tú. Maa le lanzó una mirada de reojo. Seno cerró la boca y no dijo nada. Simplemente fingió no haber oído, dio 2 pasos hacia adelante para situarse detrás de Maa y empezó a masajearle los hombros como solía hacer. De vez en cuando, echaba un vistazo a la cabeza calva del anciano, que tenía muy pocos cabellos. Impulsado por un extraño impulso, extendió la mano y la tocó, y entonces se estrelló directamente contra la ventana de cristal y voló hacia el cielo. Perro, he dicho que podías tocar. Maa bajó el puño, con el rostro oscuro. Seno. ... En un instante, se convirtió en una estrella fugaz en el horizonte y desapareció al instante. Wosh. Una brisa de montaña soplaba, acurrucando un hilo de frescura. Tras intercambiar esas pocas palabras sencillas con su bisabuelo, Roy llegó al salón de entrenamiento. Se quitó la camisa con cuidado, dejando ver un físico de músculos refinados y bien definidos. Luke, sosteniendo una porra eléctrica mejorada con escritura divina, llevaba mucho tiempo esperando. Robó unas miradas furtivas, notando que, el joven maestro había crecido más alto y fuerte, pero sin parecer hinchado. Mostraba la belleza de la forma humana como una escultura. Con una mirada de envidia en los ojos, Luke se inclinó y dijo, joven amo, perdone la ofensa. Crujido, chasquido. La luz eléctrica parpadeó y explotó en una forma esférica. Luke lanzó la porra hacia adelante, Roy parecía no darse cuenta, echando un vistazo casual a su panel. Nombre. Roy Soldick. Constitución. 343,4, nota. Humano promedio es 1 habilidad men. Puerta de la cognición salida de aura manifestada. C. 2750, 100.000, nota.
La calificación usa hormigas como referencia. El líder de escuadra de élite es D, el líder de escuadrón es C, la guardia real es B, el rey hormiga es B. Cantidad potencial de aura. C, 34.590, 100.000 creyentes. 2. Poder de la fe. 2. Título. Un manzano que ha dado fruto con éxito. Posee todas las condiciones para convertirse en un cazador de élite comparado con antes, era una diferencia como el día y la noche. 3 millones de voltios, 3 millones y medio de voltios, 4 millones. Roy se mantuvo tranquilo y lo manejó con facilidad. Luke sudaba profusamente, con el men completamente activado. Cuando el contador del bastón eléctrico saltó a 500, su cuerpo se tambaleó. Había llegado a su límite. Lo haré. Crujido, la puerta del salón de entrenamiento se abrió. Silva, al notar la escena, entró despacio con el rostro inexpresivo, seguido por Yumi. Él tomó el relevo de Luke, sujetando la porra eléctrica. Con un fuerte estruendo, visible a simple vista, el contador del bastón saltó directamente de 500 a 800. Apuntó directamente al pecho de Roy y embistió. Chisporroteo, se le erizó el pelo. Roy frunció el ceño, sintiendo la presión por primera vez, ese dolor punzante y entumecimiento se propagaron como una ola gigante. Comparado con Luke, Silva, un emisor, estaba claramente muy por delante tanto en producción como en cantidad de aura. La reacción más directa que sintió el cuerpo fue, tras luchar por sostenerse durante 30 segundos, Roy finalmente perdió el control de su cuerpo, tropezó y se sentó bruscamente en el suelo. ¿Y tú? Silva miró a Iyumi. Iyumi permaneció en silencio, y finalmente dio un paso adelante. Quiero ser como él. Chisporroteo, 8 millones de voltios de electricidad cayeron. Justo cuando Iyumi terminó de hablar, 0,01 segundos después, su visión se volvió negra. Con un golpe, cayó hacia atrás al suelo, perdiendo el conocimiento. Tras todo esto, Silva le devolvió la porra eléctrica a Luke y dijo sin mirar atrás: entiérralo junto con Miyuki más tarde. Con eso, empujó la puerta y salió directamente. Luke aceptó respetuosamente la orden y luego se levantó para mirar a Roy. Joven amo, déjeme ayudarle a levantarse. No hace falta. Roy exhaló y convocó al cuervo dorado con un pensamiento. Gao, el cuervo gordo, extendió las alas, taladrando de repente desde la parte superior de la cabeza de Roy. Sus 3 patas aterrizaron, y creció con el viento. Bajó la cabeza para empujarle, cargó al niño, aleteó y se dirigió hacia el jardín. Luke se quedó atónito un momento antes de coger a Iyumi para seguirle. Poco después, lanzó un cerdo para acompañar a Iyumi y Roy a tomar el sol. Al mediodía, el sol estaba alto en el cielo, su luz en su punto álgido. Iyumi estaba enterrado en un pozo, con solo la cabeza expuesta. Abriendo los ojos con dificultad, miró a su lado. Roy estaba tumbado sobre la hierba suave, con las manos cruzadas sobre el abdomen inferior, tomando el sol en paz. Iyumi carraspeó su garganta seca y ronca y dijo: mamá va a dar a luz pronto. Habían pasado más de 8 meses del embarazo de 10 meses. Kikyo había estado calculando la hora. Ella entraría en trabajo de parto alrededor del día 15 del mes siguiente. Al ver que Roy mantenía los ojos cerrados e ignorándole, Iyumi continuó por su cuenta: he oído que será el pelo plateado. Roy no mostró ninguna reacción. Iyumi, solo necesito una palabra tuya ahora. El chico miró fijamente a Roy con esos ojos vacíos y sin vida y dijo: di que me necesitas, y estaré a tu lado inmediatamente y te apoyaré para convertirte en el jefe de la casa. MMMPH. Justo entonces, Miyuki, tumbado entre los dos, gruñó y se estremeció 2 veces. Iyumi esperó en silencio. La respuesta que recibió fue Roy dándose la vuelta, levantándose del suelo y dándose la vuelta para marcharse con aire de indiferencia. Paso, paso. Los pasos se alejaron. El tonto hermano pequeño entrecerró los ojos y gritó: ¿de verdad es tan difícil decir solo una palabra? Los pasos de Roy no cesaron. Iyumi salió de la tierra, apretando los puños. Vete, vete, pero no te arrepientas luego. Paso, paso. Roy nunca miró atrás. Dejando a Iyumi solo para darle una patada a Miyuki, llegó al sótano en un abrir y cerrar de ojos. Joven amo. Joven amo. Cara cicatriz y tuerto, como siempre, abrieron la puerta de seguridad. Esta vez, entraría en el continente oscuro a través de sobre el juego de los muertos. Roy, habiendo descansado lo suficiente, caminó sin prisa por el pasillo y se plantó ante la puerta hermética. El ojo demoníaco extendió un tentáculo y se enroscó a su alrededor, conectando con el juego. Una notificación de juego sonó en su oído en el momento justo.
El juego de los muertos, empezando, partida guardada, cargando. Luego, cuando Roy abrió los ojos, estaba de nuevo en el gran bosque Uzuki. Al mirar hacia arriba, vio a la criatura de rango A. El gusano de arena, portando un golpe incomparable de poder de la fe, estrellando su cola directamente contra su cabeza, bloqueando el sol en el cielo. Chaval, ¿por qué sigues aturdido? Sig lanzó una carta, invocando a un troll de 2 cabezas. Se desvió de lado, subiendo el hombro del troll, ordenándole que blandiera una masa y rompiera unos cuantos piojos berserk. Miró a Roy y dijo: esta no es una batalla en la que puedas participar. Corre. Bum, bum, rumble. La cola del gusano de arena ni siquiera había llegado aún, pero la fuerza y la presión del viento generadas eran suficientes para aplasta a alguien si se acerca demasiado. Explosión, 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 muchos de los acompañantes explotaron en pasta de carne uno tras otro sin ni siquiera poder gritar. La sangre se filtraba de los oídos y la nariz de Roy. Aunque había usado a Ken para proteger su cuerpo, en cuanto apareció en el campo de batalla, sus órganos internos se removieron incontrolablemente por el impacto, y no pudo evitar abrir la boca y soltar un trago de sangre. Esto no es algo de lo que puedas huir solo porque quieras, el chico se limpió la comisura de la boca. Mirando más allá de Sig, vio a Line y Netero. Uno se había hinchado hasta convertirse en un gigante, y el otro había invocado al Guanyin de tipo 100, intentando resistir la cola del gusano de arena junto a Sig. Sin embargo, Roy no pudo ver el resultado final, al igual que el personal que lo acompañaba y que había explotado antes, estalló con un estruendo, desconectándose del juego. Detectado entidad de conciencia ojo demoníaco. La puerta del continente oscuro se ha abierto, crujido la puerta de la oscuridad, marcada con patrones intrincados, se abrió una grieta. Esta vez, había guardado suficiente aura para mantener la puerta de la cognición, así que no hubo accidentes. Cuando Roy despertó de nuevo, estaba tumbado con los brazos abiertos en la playa del mar de la cognición. Abrió los ojos somnoliento, mirando fijamente el cielo azul celeste. Pensó para sí. La diferencia sigue siendo demasiado grande. El abuelo Sig tenía razón. Enfrentándose a esa criatura de rango A, el gusano de arena, él, un novato de rango C recién ascendido. No pudo participar en la batalla en absoluto. Sin embargo, a juzgar por la información que Netero le había revelado en el parque Saerta, el grupo que se vio obligado a separarse probablemente se debió a este ataque del gusano de arena. Por lo tanto, Roy tenía un solo objetivo para este viaje. No luchar, sino, sobrevivir y evitar al gusano de arena. El chico le dio una palmada en la cara y se levantó de la playa de un salto. Esta vez, trajo una espada, brotaron destellos de luz fluorescente y apareció una empuñadura corta, firmemente sujeto en su mano. Respiró hondo y se lanzó de cabeza a la puerta del continente oscuro. 10 segundos después, cuando se desconectó y regresó al mar de la cognición, no se detuvo. Siguió intentándolo, una y otra vez. 3 veces, 4 veces, 6 veces, 8 veces, finalmente, en la 9ª vez que se lanzó en la puerta del continente oscuro, Roy no regresó. Tras consumir 8 resurrecciones, encontró el patrón del ataque del gusano de arena y encontró una pequeña abertura para sobrevivir. ¡Bum! La colosal cola golpeó el suelo. La tierra se partió directamente. El magma subterráneo salió disparado como flechas de agua, empujando a Netero, Line, Sig y Roy, lanzándolos en direcciones diferentes. El chico convirtió oportunamente toda su aura de nen en intención verdadera abrasadora para evitar ser quemado por el magma. Por fin, por primera vez desde que rindió homenaje a Sig y participó en el juego de los muertos, recibió una notificación de juego del ojo demoníaco. Primer nivel. Batalla de aterrizaje superada, monedas de resurrección restantes. 3. Nota. El jugador tiene un total de 3 oportunidades de resurrección restantes. Una vez agotado, el jugador será eliminado permanentemente del juego y se le prohibirá entrar. Wash, el viento aullaba en sus oídos. El magma bajo sus pies estaba abrasador. Roy fue empujado por la magma, volando hacia un lugar desconocido, perdido en sus pensamientos. Poco a poco comprendió por qué Seno y Silva nunca visitaron el memorial de Sig. Lo más probable es que no fuera porque hubieran superado el juego, sino porque ya habían agotado sus 3 oportunidades de resurrección y fueron rechazados por el ojo demoníaco fuera del continente oscuro. ¿Y yo qué? Roy pensó en sí mismo y en la puerta del continente oscuro que se alzaba en su mundo cognitivo, se preguntaba qué pasaría si gastaba sus monedas de resurrección. O quizá, las monedas de la resurrección eran una autoridad que Sig había robado a la naturaleza.
Por una habilidad tan desafía al cielo, quién sabe qué precio había pagado el abuelo Zik. Los pensamientos corrían como un rayo. Roy era como una bestia atrapada, confinada en el cielo por la magma, convirtiéndose en un meteorito al instante y desapareciendo en el horizonte. Cuando apareció de nuevo, mientras el impulso del magma se ralentizaba y su poder se desvanecía, por fin encontró un atisbo de iniciativa. Saltó, lanzándose hacia la tierra. A mitad de camino, desató la respiración del viento que había aprendido de Sanemichi Nasugawa, pisando remolinos de viento para aterrizar. Lo que entró en su campo de visión fue un bosque colosal y ilimitado donde no se podía distinguir el este del oeste. Cada árbol del bosque era excepcionalmente alto y grueso. Incluso 10 personas tomándose de la mano quizá no pudieran rodear a uno, no pudo evitar recordarle a Roy el árbol del mundo. Se rumoreaba que el verdadero árbol del mundo echó raíces en el magma subterráneo, absorbiéndolo para crecer frenéticamente hacia las nubes. Los más grandes incluso podían sostener un mundo pequeño, de ahí el nombre árbol del mundo. En la obra original, la que Gon y Jin acordaron encontrarse era simplemente un retoño del árbol del mundo. Aunque estaba muerta y había dejado de crecer, seguía erguida, alta más allá de la imaginación humana. Roy levantó la vista, sintiéndose como una persona diminuta que de repente había caído en un reino de gigantes, observando los árboles gigantes que se alzaban entre las nubes. Inmediatamente, activó y comenzó a explorar este bosque con cautela. Según los registros del abuelo siguen los registros del continente occidental, este bosque debería ser el gran bosque Uzuki, entre el Principado Samir y el reino Ojin. También era, un lugar intacto por el poder de los dioses. Escuchando, manoseando, de vez en cuando, Roy hacía una marca en un árbol. Poco a poco fue profundizando, en el camino, usó la enciclopedia de monstruos para localizar 2 o 3 bestias mágicas de aspecto extraño. Evitaba a los fuertes y mataba a los más débiles. En un momento determinado, su mirada se agudizó. Descubrió una figura humana. Ven rápido, he encontrado a un compañero aquí. Roy vio a esa persona, y esa persona también vio a Roy. Ambos quedaron atónitos. Este último se levantó la comisura de la boca en diagonal y sonrió. Capítulo 166. El debut de Sanka no Tachi en el continente oscuro décimo. El mundo de los marginados también es un mundo devorador de hombres. Hola. De altura a apariencia, incluido el teléfono en la mano, la persona no era diferente de los humanos que Roy había visto y conocido, salvo por algunas diferencias en el estilo de ropa y los accesorios de collar debido a diferencias regionales y estéticas, estaba completamente, un humano normal. Al encontrarse con un humano normal en el territorio de las bestias mágicas, al ver que la otra parte le ofrecía una sonrisa, Roy también extendió la mano, conjurando casualmente su Asauchi y clavándolo en su corazón. ¡Bang! De repente, una bala salió disparada, impactando con precisión la hoja, haciendo que la empuñadura corta se desviara ligeramente, raspando un trozo de carne del hombro del hombre. El hombre frunció el ceño y aprovechó la oportunidad para distanciarse de Roy. ¿Por qué me apuñalaste? Porque, Roy giró una flor espada, mirando con calma al hombre de mediana edad y barriga grande que tenía delante. No puedo aceptar que me vendan como cerdo y aún así tener que contar el dinero para el vendedor. Helen, capaz de captar las voces internas de otros, cubría el suelo como un gran cuenco invertido, escuchando todo en un radio de casi 200 metros. En el momento en que tocó al hombre de mediana edad, Roy detectó una malicia sin disimular en lo más profundo de su corazón. Esa era la malicia de verle como presa en vez de como un compatriota. No entiendo a qué te refieres. Frank Becky sacó un cigarrillo y lo encendió. Se arañó el pecho con la mano derecha, abriendo la cavidad torácica para revelar un pequeño búnker. Chicos, a trabajar. De hecho, nos encontramos con un blasfemo, jefe, esta vez vamos a ser ricos. Brillante, demasiado brillante, ¿qué hizo exactamente este tipo? ¿Por qué tiene tanto brillo el dorso de la mano? Idiota, eso no es brillo, eso es una marca. Una marca tan poderosa, he estado en la ciudad tantos años y no he visto uno más intenso que el suyo. ¿Cómo se llamaba ese traidor que buscaba el obispo la última vez? Déjame pensar. García, claro, ni siquiera ese Riveri García era tan listo como él. Wash, la pequeña puerta del búnker se abrió y un grupo de diminutos hombres salió en masa. Estas diminutas personas salieron del búnker y crecieron con el viento, alcanzando rápidamente el tamaño de adultos normales. Sosteniendo varias armas frías y calientes, miraban a Roy con ojos fervientes. Cada uno de ellos, era usuario de Nen. Búnker.
capaz de almacenar todo, incluido uno mismo, dentro del pequeño búnker dentro de la cavidad torácica. Los objetos que entran en el búnker se reducen. Por el contrario, al salir del búnker, rápidamente vuelven a su estado original. Esta era precisamente la habilidad de Nen del hombre de mediana edad, Frank Becky. La maldición en el dorso de su mano contaba su esperanza de vida segundo a segundo, sin que este grupo necesitara charlar. Roy ya había escuchado sus voces internas una a una usando y su corazón se hundió hasta el fondo. Primero, se podía confirmar que el continente bajo sus pies era el verdadero continente oscuro. Segundo, siendo observado por Dios, era como una farola caminando en la oscuridad. Cualquiera que se encontrara con él podía identificar instantáneamente su estatus de blasfemo. Y. Lo que Roy no esperaba era que Frank Becky tuviera razón. El grupo anterior a él era, como él, descendientes de los abandonados de Dios o blasfemos. No sería exagerado llamarlos compatriotas. La diferencia era que él venía de la tierra del exilio, mientras que esta gente, viviendo perennemente en el bosque Uzuki para evitar indirectamente los tentáculos de Dios, también se consideraban exiliados indirectamente. Simplemente, no habían sido exiliados tan lejos como la isla Lake Center. Roy excavó con agudez la verdad del corazón de un usuario de Nen con capucha. Este grupo 4K liderado por Frank Becky estaba buscando a personas abandonadas por todas partes como una promesa de lealtad para presentar a la Iglesia de la Tormenta, buscando borrar la marca y restaurar el nombre de creyente, lo que significaba, según Frank Becky, volver al abrazo de Dios. ¿Por qué deberíamos pagar por los errores cometidos por nuestros antepasados, mi señor? Quiero volver, queremos volver. Una imagen vaga apareció en su mente. Frank Becky arrodillado a los pies de un anciano con una túnica roja bordada con insignias de rayo, sujetando sus pies apestosos y besando las puntas de sus zapatos. Roy levantó la mano y lanzó un tajo volador, partiendo a un hombre corpulento que le cortaba por la mitad. De repente se le ocurrió un dicho: la gente lamentable debe tener cualidades odiosas. El chico le cortó la cabeza al corpulento, pisó su cadáver decapitado y miró burlonamente a Frank Becky. ¿Están bien los pies apestosos del obispo? Frank Becky mordió el cigarrillo, mirando fríamente a Roy, e instruyó a los que le rodeaban. Guíaos la mente por mí. No pienses a ciegas. Este tipo puede leer mentes. Sin cierta capacidad, realmente no se podía reunir un equipo. ¿Qué sabía un niño joven? Para hacer grandes cosas, uno valora su vida. Por pequeños beneficios, uno se arriesga. ¿Qué era lamer pies? Si le decían que se comiera mierda, Frank la comía. Mientras la marca pudiera ser borrada, el nombre de creyente restaurado, el estatus de ciudadano del Principado de Samir obtenido y pudiera escapar de este lugar podrido, el bosque Uzuki que se refrescaba una vez al año, todo valdría la pena. El mocoso es bastante astuto. El hombre corpulento había muerto imprudentemente justo antes, y Frank Becky les advirtió justo después. Nelson, con la capucha, señaló rápidamente a dos personas. Katie, Torre, controlaos. Muto, García, daño a distancia. Olivia, quédate atrás y atiende a los heridos. Todos los demás. Nelson se presionó la capucha de la cabeza, sacó rápidamente una espada suave de la cintura y cargó contra Roy con pasos psicodélicos. Sígueme. Wash, wash, wash. Una serie de balas de Nen le siguió de cerca, disparando hacia Roy. La suave espada atravesó el aire, destellando con un destello frío, un hacha gigante cortada, trayendo un viento aullante. Los ataques a larga y corta distancia llegaron ante Roy en un instante. Aprovechando que el chico no estaba preparado, una cadena de sombra se enroscó como una serpiente espiritual en el suelo, fijándose en la sombra de Roy. Junto con dos ilusorias manos de Nen, aparecieron abruptamente detrás de Roy, sujetándose alrededor de su cuello. Roy sostuvo su espada como si no lo supiera nada. Entre el destello de las hojas, las sombras de hachas y la lluvia de balas, miró a Frank Becky, que jugaba tranquilamente con una pistola Nentol en la mano. Estaba marcado con el carácter divino, infinito, implicando fuego infinito. La empuñadura corta en su mano se volvió roja y se encendió. Puf, dijeron las llamas furiosas mientras cortaba horizontalmente. Ken Sanka no Tachi. En un instante, una fina línea de fuego pasó de largo. Todos excepto Frank Becky guardaron silencio al instante, como si estuvieran ensayados. Aunque sus cuerpos seguían moviéndose, por alguna razón, sus cabezas se alzaron volando, igual que el hombre corpulento cuya cabeza Roy acababa de cortar. Todos, incluido Nelson con la capucha, vieron cómo la sangre salía de sus cuellos y sintieron que el mundo giraba.
Solo entonces se dieron cuenta de que habían sido decapitados, sus cabezas cortadas por el único golpe de espada del chico. Entonces, su visión se volvió negra. Como si se lanzaran empanadillas en una olla, golpe, cayeron al suelo. Mensaje del sistema. Energía vital más 468710. Capítulo 167. En el nombre de Dios X aparece el cardenal rojo. La sangre manchaba el suelo de rojo. Docenas de cadáveres, hombres y mujeres, cabezas cortadas, todo dentro de un solo pensamiento del joven. La larga espada, envuelta en llamas ardientes, apuntaba en diagonal. Frank Becky se detuvo mientras jugaba con la pistola Infinite, sostuvo un cigarrillo en la boca y entrecerró los ojos. Acababa de proteger el Enderroy usando estabilidad mental, pero luego flaqueó, dejando escapar un rastro de voz interior. ¡Qué espada tan rápida! En un abrir y cerrar de ojos, el escuadrón de élite que había reunido con tanto esfuerzo fue asesinado. Frank Becky no esperaba que un compatriota encontrado al azar fuera un hueso tan difícil de roer. Se calmó de inmediato, sacó un cigarrillo y lo lanzó. Amigo, todo es un malentendido. Frank Becky exhaló un anillo de humo, aparentemente indiferente a la muerte de sus subordinados, forzando una sonrisa. Todos somos personas abandonadas. Estoy seguro de que acabas de oírte todo ahora. No es fácil hacer nuestro trabajo, solo queremos un estado. Miró fijamente el dorso de la mano de Roy. Como dice el refrán, no hay discordia, no hay concordancia. Seamos amigos. Además, Frank Becky hizo una pausa, abriendo los brazos hacia Roy. Hermano, no quieres estar marcado para siempre, ¿verdad? Resulta que mis hombres han muerto y tú estás solo. ¿Por qué no cooperamos? Resulta que tengo cierta amistad con Lord Benjamin de Maple Leaf Town. Con él respondiendo por ti, quizás se pueda quitar la marca de tu mano, Roy dijo. He matado a tus hombres. Frank Becky se burló. Que la basura inútil muera no significa nada. ¿No sigue saliendo el sol todos los días? En ese momento, el sol se estaba poniendo al oeste, proyectando una luz moteada a través del enorme bosque. Frank Becky apagó la colilla y la tiró. Si a mí, el jefe, no me importa, ¿por qué a ti te importa, hermano? Roy permaneció en silencio, no le importaban, solo estaba triste. Los cadáveres de Nelson, Katie, Torre, Muto, Olivia y otros yacían en silencio ante él. Sombras transparentes emergieron de sus cuerpos, algunas rugiendo al cielo, algunos mirando fijamente en blanco, algunos abrazando sus rodillas y llorando, algunos miraban a su alrededor con confusión y un inmenso apego a este mundo familiar pero extraño. Un momento después. Todos se pusieron las manos en el pecho y se inclinaron ante Roy, convirtiéndose en motas de luz, formando corrientes de energía vital que se fundieron en el cuerpo de Roy. En ese instante, Roy se dio cuenta de que todos esos espíritus eran personas abandonadas capturadas como presa por la banda 4K organizada por este hombre gordo barrigudo antes que él, para ser entregados a la Iglesia de la Tormenta, o bien eran ahorcados, ofrecidos como sacrificios a Tormenta, encendidos como farolillos celestes, o usados como materiales prescindibles para que algunos sacerdotes oscuros dentro de la Iglesia abusaran y satisfagan sus deseos pervertidos. Entre ellos, Roy notó a una niña. Debido a su aspecto delicado, fue vestida especialmente por una esteticista que Frank Becky encontró esa noche y envió al Lord Benjamin que mencionó. Luego, al día siguiente, la encontraron en una papelera. En ese momento, la chica estaba desnuda, expuesta al sol. Su cuerpo estaba casi atravesado de abajo hacia arriba, cubierto de moratones verdes y morados. Parecía una muñeca descartada, sus ojos prominentes mirando el mundo a regañadientes, como si preguntara, como si gritara. Pequeña Mary, recitó Roy en silencio su nombre. Frank Becky sonrió. La recuerdo, tuvo suerte de ser elegida por Lord Benjamin. Su vida no fue en vano. Al notar la mirada indiferente de Roy, Frank Becky sacó otro cigarrillo, lo encendió y dio una calada profunda. No me mires así. Para esos pez gordo, nosotros, los abandonados, somos realmente menos que perros. Si nos manipulan hasta la muerte, morimos. ¿Qué podemos hacer? Me aconsejó con sinceridad, como una persona experimentada. Hermano, sientes ira, sientes rabia, lo entiendo perfectamente. Pero, precisamente por la rabia, por la falta de voluntad, debemos afrontar la realidad en serio, ¿no? Solo estatus puede permitirnos volver al abrazo de Dios y ser tratados como un verdadero humano. Frank Becky miró a Roy con calma. Esta era mi intención original cuando fundé la 4K. Roy permaneció en silencio. Después de hablar, Frank Becky fumó en silencio, esperando.
Un momento después, el joven asintió. Vale. Al ver esto, Frank Becky se echó a reír a carcajadas. Hermano, enhorabuena por tomar la decisión correcta. Igualmente, Roy abrió los brazos y se acercó para abrazar las manos abiertas de Frank Becky. Quizá al sentir que la sinceridad no era suficiente, 2 brazos más le crecieron desde debajo de las costillas. Activó inmediatamente regeneración de brazo, formando sus palmas en cuchillos, y 2 golpes despertar de serpiente apuñalaron ferozmente hacia el corazón de Frank Becky. Bang bang bang. Se oyeron varios disparos, disparando balas de Nen que obligaron a Roy a retroceder. Frank Becky escupió su cigarrillo, apuntó con su pistola a Roy y dijo con cara oscura. Me has traicionado, joder. Ding, ding, ding. La empuñadura corta reapareció, sostenida en la mano de Roy. Con unos cuantos tajos casuales, destrozó las balas de Nen. Al mirar de nuevo a Frank Becky, los ojos del chico eran indiferentes, como si mirara a un hombre muerto. No lo hagas sonar tan feo. Te traicionaste a ti mismo. Enviar compatriotas a la muerte, desertar a Storm, el comportamiento de un traidor quedó claramente revelado. Roy pasó los dedos suavemente por la empuñadura corta, recordando el rostro brillante y delicado de la pequeña Mary, desnudo y tirado a la basura, desesperado, reacio, doloroso, entumecido. Murmuró suavemente. Descansa en paz, estoy aquí para vengarte. Entonces, una lanza divina que se extendió repentinamente rompió las limitaciones del espacio, atravesando el corazón de Frank Becky con una sola estocada y inmovilizándolo contra un árbol alto no muy lejos. Dispara para matar, lanza divina. La hoja de 100 metros de largo era discreta comparada con el árbol imponente, pero para Frank Becky, esta puñalada dolía muchísimo. Desgraciadamente, no era dolor físico, pero dolor en el corazón. Te di una oportunidad, pero tú no la apreciaste. Una voz fantasmal de repente le sonó a Roy al oído. Frank Becky, atrapado contra el árbol, ladeó la cabeza y dejó de respirar, pero Roy frunció el ceño, percibiendo una señal de advertencia. En un instante, retrajo la empuñadura corta y cortó hacia atrás sin mirar atrás. Bum, bum, bum. El tajo volador fue de repente recibido con un continuo fuego de artillería y fue anulado al instante. El polvo se disipó. Roy giró la cabeza. Detrás de él, un pequeño Frank Becky había dado vueltas en algún momento y susurró. Búnker desplegar. Rumble. La puerta del búnker se abrió y una fila de mini tanques salió en coche. Se expandieron con el viento, aplastando los arbustos. Largos cañones apuntando directamente a Roy, emitiendo humo de pólvora sin motivo. Los bozales oscuros parecían capaces de atraer la mirada. Búnker. No solo podía almacenar a otros, sino también al propio Frank Becky. Así que, el grande Frank Becky que acababa de exhalar su última respiración no era más que una bestia de Nen de muralla que creó usando su habilidad de Nen. El verdadero él había estado escondido dentro del mini búnker todo este tiempo. Observando todo en silencio. Roy lo entendió claramente. A través de Nen, capturó a Frank Becky que estaba de pie en un mini vehículo blindado organizando a sus tropas. El suelo bajo sus pies se convirtió en un pantano. Entrando en la tierra como un pez que entra en el agua, fue directo hacia Frank Becky detrás de los tanques. Frank Becky, con un cigarrillo en la boca, sonrió fríamente. También usó en para capturar la posición de Roy. En un momento dado, entrecerró los ojos, sacó su arma y disparó. Confiando en la pistola potenciada por el Divine Script, que en su mano era esencialmente una ametralladora Gatling que escupía lenguas de fuego, y el radar formado por Nen, localizó la posición a 5 metros delante de él. Disparó balas frenéticamente mientras obligaba al vehículo blindado a retirarse disparando, dejando suficiente espacio para que los tanques dispararan unos cuantos disparos. La superficie fue atravesada por el viento, la tierra voló y, en una escena apocalíptica, Roy fue enterrado en el lugar. Una sola persona al mando de un ejército. Confiando en el búnker para almacenar armas, esta persona podría lograr el efecto de una guerra caliente a pequeña escala. Incluso en términos de aspectos no tripulados e integrados, era más inteligente que Botobay, que tenía ejército de un hombre. Hay que admitirlo. Su capacidad para formar una banda y ser apoyado por Nelson, Katie y otros demostraba realmente una habilidad extraordinaria. Pero, como dijo padre, las batallas entre usuarios de Nen, excluyendo mecanismos específicos, acaban reduciéndose a un duelo de valores y a la propia comprensión del usuario de Nen sobre la transformación de forma y la transformación de la naturaleza del Nen. Una persona controlando un grupo de ejército y una persona con una espada, la salida de aura consumida está en niveles completamente diferentes. Papá.
Frente al fuego de supresión de Frank Becky, Roy no eligió resistir de frente, en cambio, se quedó bajo tierra, usando las capas de roca para resistir el bombardeo. Ocasionalmente, manipulaba el magnetismo para controlar la empuñadura corta envuelta en su nenias y actuar como señuelo para engañar a Frank Becky, jugando a la guerra de guerrillas con él. Poco a poco, Frank Becky empezó a jadear, dándose cuenta de que algo iba mal. Este niño era tan resbaladizo como una locha. No podía atraparlo, no podía golpearle. Si esto continuaba, el primero en colapsar sería él. Con los pensamientos acelerados, Frank Becky dejó de disparar de repente. Alzó la palma, ordenando a los carros y tanques que se detuvieran al unísono. Manteniendo solo a M para seguir la posición de Roy, entrecerró los ojos y dijo con voz profunda: transformación del búnker. Clic, clic, clic. Carros y tanques desmontados, transformados, reensamblados y volando juntos, en un instante, usando a Frank Becky como núcleo de impulso, formaron un Gundam de acero con una hélice en la cabeza. ¡Boom! Las palmas y las suelas se abrieron, salpicando llamas de nen en la cola. La hélice de arriba giraba rápidamente, desgarrando el aire. Frank Becky se elevó inmediatamente al cielo, elevándose alto. Tras pensarlo solo 2 segundos y darse cuenta de que Roy era difícil de tratar, cambió inmediatamente de estrategia. ¡Corre! Sin soltar ni una palabra dura, dio la vuelta y salió corriendo, con una velocidad que dejó alucinante. ¡Butz! El rugido de la máquina se alejó aún más. La superficie de la marisma de lodo reapareció. Roy se mostró, mirando al cielo. Más allá de los árboles, el sol permanecía, el atardecer rojo. Observando cómo el Gundam se lanzaba hacia el horizonte, convirtiéndose en un punto negro, abrió las piernas en posición de arco, sostuvo el revés de la empuñadura corta y adoptó una postura de yaído. En un momento determinado, desenvainó su espada y cortó hacia el cielo. Hoja de gravedad dragón ascendente. El nen se convirtió en magnetismo, la fuerza magnética se elevó, girando hacia el cielo, transformándose en un dragón púrpura en pleno aire. Astas como las de un ciervo, cabeza como la de un camello, ojos como los de un conejo, cuello como una serpiente, vientre como una almeja, escamas como un pez, garras como un águila, palmas como un tigre, orejas como un buey, emitió un rugido que sacudió el cielo. Bajo la mirada horrorizada de Frank Becky, mordió el Gundam y lo arrastró de nuevo al suelo. ¡Qué pesado! Aléjate de mí, joder. ¡Boom! Las llamas de la cola nen estaban al máximo. Frank Becky llevó al Gundam a luchar frenéticamente, un dragón y un Gundam quedaron así enredados en el aire, entonces, apareció un destello frío. Roy pisoteó el suelo, disparándose al cielo como una bala de cañón. Rozando el Gundam, un movimiento envuelto en Ken, respiración de viento quinto curso viento frío de montaña otoñal, golpeó a Frank Becky desde abajo. Crack, varios sonidos nítidos. El Gundam fue cortado 174 veces en un instante y se desintegró en el acto. Rumor, susurro, incontables partes cayeron como lluvia, revelando el cuerpo principal de Frank Becky dentro. El barriguido Frank Becky sintió un escalofrío en el pecho. Inconscientemente extendió la mano para tocarla, y PFFT su pecho se abrió en forma de X, salpicando 2 líneas de sangre. ¡Ah! Un grito miserable estalló. No había sentido dolor en muchos años, y le dolía hasta la muerte. Roy le agarró del collar, pisó el vórtice de viento y aterrizó, lanzándolo al suelo como a un perro muerto. Quien cometa pecados contra el cielo puede seguir vivo. Quien cometa pecados contra sí mismo no vivirá, rodando, retorciéndose, revelando su feo estado. Roy observaba fríamente, observando en silencio cómo perdía sangre poco a poco, de vez en cuando, añadía 2 cortes para acelerar y hacer que la pérdida de sangre fuera más rápida y violenta, por mucho que Frank Becky se arrodillara y suplicara clemencia, abrazando sus muslos y llorando, él permanecía inmóvil. Quiero perdonarte, pero la pequeña Mary no te perdona, y los compañeros abandonados que cazaste como presas no te perdonan. El joven le dio una patada, luego se agachó, observando en silencio cómo su conciencia caía en coma poco a poco, escuchando cómo su corazón pasaba de la desesperación a la falta de voluntad, luego al dolor, hasta que el entumecimiento, finalmente se convirtió en un rugido histérico. Señor Benjamín, sálvame. Bang. Pisoteó esa cabeza sucia, fea e insoportable, explotándola. De pie en silencio en el fango pavimentado de rojo y blanco durante un momento, recibió el prompt del panel a tiempo. Prompts. Energía vital más 57. 57. El corazón de Roy se heló.
En sus 2 vidas, salvo su propia hermana asesinada por Meritonio, quien liberó 50 puntos de energía vital debido a un profundo resentimiento, el más alto fue Frank Becky. ¿Por qué tomas la vida? Una ráfaga de viento soplaba, haciendo balancear los pendientes a Nafuda. Roy recordó a Yoriichi Tsujikuni preguntando enfadado a Musan en ese bosque de bambú cuando se conocieron, observando en silencio a los espíritus emerger del cadáver decapitado de Frank Becky. De repente, sonaron las alarmas en su corazón y se dio cuenta abruptamente, los espíritus que deberían haberle recompensado con energía vital por vengarlos miraban airadamente hacia un lado. En algún momento, entre los espíritus, una figura borrosa vestida con una túnica roja se mezcló. Cantó el nombre de Tormenta, levantó una esquina de su capucha, revelando el rostro debajo. Era exactamente, el Lord Benjamin que Roy había visto en lo profundo del corazón de Frank Becky a través de En. Tormenta está arriba. Blasfemo, serás ejecutado. Capítulo 168. Clon de carne y hueso logrado X. La evolución posterior de Roy. Túnicas rojas arrastradas por el suelo, bordadas con patrones de trueno y nubes. Benjamin reveló su forma de forma vaga, usando una semilla de poder divino plantada dentro del cuerpo de Frank Becky como coordenada. En ese instante, Roy se tensó, sintiendo como si una bestia prehistórica lo estuviera mirando. Mientras su vigilancia alcanzaba su punto máximo, apretó con más fuerza el asauchi en su mano, y las palabras de Frank Becky de hace un momento resonaron de repente en su mente. A ojos de esos grandes que dependen de dioses justos para ejercer autoridad, gente como nosotros abandonó a los demás, ya sea Little Mary o él, Frank Becky, no son más que perros marcados y con collar. Si morimos, morimos. Y además, después de la muerte, seguimos siendo usados. Igual que Frank Becky. Mientras estaba vivo, probablemente nunca imaginó que Lord Benjamin, cuyas botas lamía tan servilmente, tomaría prestado un cadáver para resucitar el alma. No estaba claro. Ya fuera posesión o descendencia divina. Crepitar. Benjamin estiró su cuerpo y agarró el aire. Relámpagos iluminaron, condensándose gradualmente en una lanza rayo envuelta en serpientes eléctricas, que lanzó directamente a la cabeza de Roy. Las alarmas de peligro sonaron fuerte. Portando el poder de la naturaleza, la lanza rayo se fijó en Roy al instante. Le recordó la escena de hace unos días cuando su padre, Silva, reunió orbes de Nen con ambas manos y disparó una explosión de Nen que atravesó el cielo para destruir un meteorito. Entrecerró los ojos y convocó el ojo mágico. Desconéctate. Estuvo cerca. Incluso a 10 metros, Roy podía oler el intenso olor punzante y adormecido, igual que cuando Silva le electrocutó esa mañana. Levantó la mano, enviando 2 hilos de Nen envueltos en magnetismo para engancharlos a Frank Becky. Arrastró el cuerpo, junto con la pistola de Nen que Frank tenía en la mano, que llevaba impresa la inscripción Carácter Divino Infinito, que significaba disparo rápido infinito. Entonces, su visión se volvió negra y desapareció en el aire bajo la proyección de Benjamin. ¡Boom! Habiendo perdido su objetivo, la lanza rayo se lanzó en el bosque, destrozando un número desconocido de árboles y alando un profundo y sorprendente barranco de casi 1000 metros de largo hasta el suelo. Realidad ilusoria, tipo conjuración. Vagamente, en el momento en que su conciencia se desvaneció por completo, Roy vio a Benjamin fruncir el ceño. Luego cerró los ojos, conectado al mundo cognitivo a través de el juego de los muertos, y atravesó la puerta del continente oscuro. Cuando volvió a abrir los ojos. Como en el pasado, estaba tumbado en la playa del mar de la cognición. Su nariz se movió, oliendo un fuerte olor a sangre. Vio a Frank Becky tumbado tranquilamente a sus pies, muerto como un perro. Funcionó, Roy se incorporó del suelo y le hizo un gesto con la mano. La pistola voló hacia arriba y la agarró. El chico acarició suavemente al carácter divino, perdido en sus pensamientos. No esperaba que un intento fugaz e intuitivo, de hecho, le permitiría traer de vuelta el cadáver de Frank Becky. Combinando esto con las últimas palabras de ese Lord Benjamin, Roy sintió vagamente que había tocado la verdad del tipo conjuración. ¿Realidad ilusoria, o una ilusión real? ¿Qué camino tomará finalmente el tipo conjuración? Roy tiró del deslizador y apretó el gatillo de repente. Las balas formaban una lengua de fuego, saliendo a toda velocidad, abriendo el agua de mar y levantando olas gigantes. Es una buena pistola. Era una pena que no fuera un emisor, así que no podía sacar el verdadero poder de esta pistola infinita. Sin embargo, Goto, con el impulso de esta pistola, vería cómo su poder de combate inmediato aumentaría significativamente.
Al menos, si se encontraba con Hisoka en el futuro, confiando únicamente en la supresión de poder de fuego infinita, no sería manipulado ni asesinado antes de que se le acabara el nen. Tras hacer un cálculo mental, Roy se familiarizó con la estructura específica de la pistola infinita. Solo necesitaba volver a la realidad para conjurarlo de inmediato. Volvió a mirar a Frank Becky. Por la muerte, Frank podría ser arrastrado al mundo cognitivo como un objeto inanimado usando la habilidad Nen de su abuelo Sick. En realidad, era un portaproyectiles bastante decente. Roy pensó en el arte del demonio de sangre que obtuvo del demonio clon. Se agachó, abrió la boca de Frank Becky, forzó una gota de Earth Blood para verter en el cuerpo y luego usó la imaginación para canalizar Nen y envolverlo en una forma de capullo. El panel sugería: clon actual incubando. Progreso de incubación. Un séptimo, días. En el reino invisible, el chico sintió un vínculo de sangre denso con el clon dentro del capullo. En la obra original, el demonio clon se dividió en 3. Para ser precisos, no eran tanto clones como hermanos demonio de la misma madre. Cada uno tenía su propia personalidad y pensamiento independientes. Eran individuos independientes de verdad, pero controlados por el cuerpo principal, existiendo en una contradicción entre ser independientes pero unificados, seguían estrictamente la relación primaria y secundaria, igual que Roy y Goto, rebosantes de lealtad, llegando inmediatamente cuando les llamaban. Esto superaba con creces lo que Castro podía lograr forzando un clon de tipo conjuración con un cuerpo de tipo mejora, que solo podía mantenerse unos segundos. Y. Estaba muy por encima de las copias creadas por Cortopi que dependían de mano izquierda de Dios, mano derecha del diablo, que solo podían copiar objetos inanimados mediante el tacto y que en última instancia solo persistían durante 24 horas. Esto era auténtico. Una persona con un cuerpo físico de carne y hueso, personalidad y pensamiento independientes, que solo obedecía las órdenes de Roy. Duerme tranquilo. Al recibir la indicación del panel, Roy acarició suavemente el gran capullo que fluía con la luz de Nen. Enderezó la espalda y miró una vez más la puerta del continente oscuro que se alzaba sobre el mar de la cognición. La puerta negra como la sanga, marcada con patrones complejos, se cerró y cerró con llave, permaneciendo en silencio como siempre. El chico respiró hondo, permaneció en silencio durante mucho tiempo, cerró los ojos para desprenderse del mundo cognitivo y cuando los abrió de nuevo, fue llevado por los tentáculos del ojo mágico hasta el exterior de la puerta de la esclusa, volviendo a la realidad. Marzo. La primavera temprana era agradable, justo la estación de los crisantemos. La puerta de la esclusa se cerró con fuerza. Roy se quedó en la puerta mucho tiempo. Se agachó para pellizcar un pétalo amarillo de crisantemo, llevándolo a la boca y masticando con cuidado. Usando el amargor para estimular sus papilas gustativas, se sacudió la sensación difusa e ilusoria que le provocaba entrar y salir frecuentemente del mundo cognitivo. Luego levantó el pie y caminó sin prisa por el pasillo hasta la puerta de seguridad. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, preguntó. Crujido. La puerta de seguridad se abrió. Scarface, sosteniendo un reloj de bolsillo, dijo respetuosamente: 2 horas y 14 minutos. El joven maestro ha batido el récord otra vez, tanto tiempo, y sin embargo parecía que solo había pasado un instante. Roy miró al cielo. El sol poniente se había puesto, dejando solo un rastro de resplandor. Se podía ver un leve atisbo de nubes rojas, pero el resto, todo el cielo ya estaba envuelto en la noche. En silencio, se dio la vuelta y se fue. Paso. Al salir del sótano y llegar al largo pasillo moteado donde acababan de encenderse las lámparas, vio a Iyumi acercándose. Al igual que él, Iyumi se dirigía al sótano para rendir homenaje al abuelo Sick. Los hermanos Soldic caminaron el uno hacia el otro. Cuando estaban a punto de pasar hombro con hombro, Roy se detuvo y de repente dijo: Iyumi. El chico de pelo negro colgado y manos en los bolsillos se giró indiferente. Su cuerpo se tensó de inmediato cuando la gran mano de Roy le agarró la pequeña cabeza, acariciándole suavemente. Si no me necesitas, no tienes que vivir por nadie. La mano grande le frotó la cabeza al chico, luego bajó para pellizcarle la mejilla. Roy, que había absorbido continuamente energía vital, ya era una cabeza más alto que Iyumi. Se puso ante Iyumi, aparentemente envolviéndolo por completo, y dijo con suavidad: cualquiera puede ser el jefe de la casa. No me importa. Pero, Roy soltó a Iyumi, salió a la luz y reanudó su paso. Girándose para irse, dijo en voz baja: solo tienes que recordar que eres mi hermano, y eso es suficiente. Wash. Una ráfaga de viento vespertino entraba por la brillante ventana de cristal.
Las luces parpadeaban, arrastrando la sombra de Roy, que se balanceaba insegura con ellos. Y Yumi se quedó atónito. Se tocó la cara, donde aún seguía el calor persistente del pellizco de Roy. Inclinó la cabeza tontamente contra la palma, intentando mantenerla ahí, aunque solo fuera por un segundo. Se quedó allí, obsesivo, en el pasillo durante muchísimo tiempo, sin querer marcharse. Paso, paso. Los pasos se desvanecieron en la distancia. Roy dejó atrás la Lucia y Yumi, desapareciendo de la vista del chico. Cuando reapareció, estaba junto a una pequeña habitación oscura. Resultó que la televisión de la habitación estaba poniendo un dibujo animado llamado Esos años de amor y guerra con mi amigo de la infancia. Se detuvo, hizo una reverencia como siempre y miró hacia la pequeña habitación. Ma estaba cubierto con una manta, meciéndose en su mecedora, fingiendo dormir. Después de que Roy se fuera, habló con calma. Roy, este viejo quiere comer salteado, lo haré mañana. Bien. Te esperaré. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Maya. Se dio la vuelta y pronto emitió suaves ronquidos. Cuando la gente envejece, parece que ni siquiera puede dormir toda la noche. Durmiendo aquí y allá todo el día, de forma intermitente. Quién sabe qué día dormiré para siempre, poder comer la comida hecha por mi obediente nieto, este viejo ya se alegra en secreto ZZZ. El ronquido se hizo más fuerte. Roy miró el dorso de su mano. La maldición contaba su vida cada segundo y minuto sin detenerse, intentando destruir todo lo bueno que tenía en él. El chico respiró hondo, volvió a su dormitorio, se quitó directamente la ropa exterior, fue al baño y empezó a añadir puntos. Prompts. Constitución más 94. Todo lo que pertenecía a Frank Becky, al hombre encapuchado Nelson, Katie, Muto, y los miembros del 4K Party que siguieron a Frank Becky para cazar a los abandonados por todas partes, fueron completamente consumidos por Roy. El dolor esta vez fue mucho más intenso que en cualquier otra ocasión, obligando a Roy a apoyarse en la pared. Dejó escapar un gemido ahogado, sus dedos tallando la superficie de la pared, dejando 10 huellas profundas. Prompts. Aumento de la constitución completado, Roy Soldick. Constitución. 343,4, 437,4, nota. El promedio de un humano es 1 habilidad men. Puerta de la cognición salida de aura manifestada. C, 2750, 100.000, 3841, 100.000, nota. La clasificación usa hormigas como referencia. El líder de escuadrón de élite es D, el líder de escuadrón es C, la guardia real es B, Meruem es B. Cantidad potencial de aura. C, 34.590, 100.000, 47.510, 100.000, comparado con ayer, su altura había subido incontrolablemente otros 2 centímetros. Mirando de cerca, tenía una belleza escultórica extrema sin perder la textura del poder. Más fuerte que Silva cuando era pequeño. Ma durmió brevemente 5 minutos, ladeó la cabeza, murmuró algo y volvió a caer en un sueño profundo. Capítulo 169. El mal del sol X. El debut de la araña UF. A medida que el dolor se disipaba y la fuerza se desbordaba, Roy exhaló suavemente. Sintió intuitivamente el poder infinito brotando desde las profundidades de su cuerpo. Juntó las manos y las estiró hacia arriba. Crack, snap. Su cuello, codos, rodillas, tobillos, cada porro salió como frijoles salteados. Todo su cuerpo se sentía indescriptiblemente cómodo. Se dio una ducha sencilla, abrió Crónicas del Continente Occidental y se sentó a la mesa del comedor. En ese momento, Goto empujó el carrito del comedor. El chico levantó la vista y le miró. Creyente. Goto. Constitución. 217, 220. Volumen de aura manifestada. D 9754, 10.000, C, 77, 100.000. Volumen potencial de aura. C, 1745, 100.000, 2250, 10.000. Desde que aprendió el estilo de respiración, el cuello de botella de la Constitución que no se había movido durante años, finalmente se había aflojado un poco. Obviamente, había trabajado duro estos últimos días. Roy sonrió. ¿Lo has dominado por completo? Goto se subió las gafas de montura dorada en el puente de la nariz y negó con la cabeza. Sigo sin poder alcanzar la concentración total constante de la que hablaba el joven maestro. Sin prisa. Roy cogió el cuchillo y el tenedor que le dio Goto, cortó un trozo de filete y se lo metió en la boca. Más tarde, que alguien prepare unas calabazas. Sopla en ellos cuando no tengas nada que hacer. Ayuda a prolongar la duración de la concentración. El estilo de respiración prioriza la función cardiopulmonar.
Un corazón y pulmones potentes elevan la temperatura de la sangre, aceleran el latido y estimulan el potencial. En la obra original, Tanjiro, Zenitsu y su grupo dominaron concentración total. Constante usando este método enseñado en la mansión de la mariposa. Sí. Goto memorizó esas palabras en silencio. Él se encargó de la comida de Roy. Pronto, la cena terminó. El joven mayordomo recogió la mesa y apartó el carrito del comedor. Justo antes de salir de la habitación, Roy le detuvo. El chico abrió la mano derecha. A través de la imaginación potenciada por Nen, conjuró la pistola Nen impresa con la escritura divina infinita, que significa fuego infinito. Se la lanzó a Goto con naturalidad. Tómalo. Goto lo pilló. En cuanto la tuvo en la mano, descubrió la diferencia en esta pistola Nen. Lo reconoció de inmediato. Esta era una herramienta Nen impresa con escritura divina. Fuego infinito y continuo, el aura nunca se vacía, las balas nunca cesan. Este cañón también tiene la función de amplificar las capacidades de salida emisor. Es un arma rara y excelente. Roy pasó las crónicas del continente occidental a la página sobre la aplicación de la fe y habló sin levantar la cabeza. Goto acarició la pistola infinita, incapaz de dejarla. Abrió la boca para decir algo, pero al ver que el joven maestro ya estaba inmerso en la lectura, presionó la pistola firmemente contra su pecho, se inclinó y empujó el carrito del comedor fuera. Haré buen uso de ello. El joven mayordomo respiró hondo, añadió silenciosamente una frase en su corazón y desapareció de la vista de Roy fuera de la puerta. Rumor, susurro, el viento levantaba las cortinas, levantando una esquina para revelar la densa noche fuera de la ventana. Una sola lámpara ardía como un frijol en el dormitorio, dejando solo el sonido del chico pasando silenciosamente las páginas de crónicas del continente occidental. Comparando las exposiciones y conjeturas de Zeke sobre Fighting Nen, Roy repasó el encuentro en el continente oscuro con Frank Becky y ese creyente de Storm, señor Benjamin. Ese hombre podía comunicarse con la naturaleza para amplificar la intensidad del rayo mediante habilidades de Nen con simples gestos. Se desconocía cuánta fe había absorbido de otros, ni cuánto volumen de aura había malversado. Quizá, la razón por la que Little Mary y los abandonados People capturados y entregados por la banda 4K liderada por Frank Becky fueron reducidos a objetos para el cruel desahogo de Benjamin y otros creyentes de la tormenta no fue sin motivo. Sus espíritus podrían haber sufrido ya cierto grado de reacción de naturaleza, mostrando signos de derivar gradualmente hacia la contaminación y la calamidad. Crónicas del continente occidental se pasó a la página 27, donde se había escrito claramente una frase. Cuanto más profunda es la fe, más extrema es la persona. Ascender es bueno, beneficiando a una región. Hacia abajo es maldad, que asola toda una ciudad, que Benjamín era, sin duda, lo segundo. Roy parecía pensativo. No sabía qué doctrina había establecido originalmente la existencia que ostentaba la autoridad de Tormenta, pero secretamente se advirtió. San también tenía más que un lado ascendente. Cuando es suave, puede realmente nutrir a todos los seres vivos. Pero cuando es intenso, también puede provocar sequías y quemarse hasta la muerte de los cultivos. Dos caras de la misma moneda. Aún así, no podía escapar de los atributos contradictorios inevitablemente contenidos en una existencia concreta. Por lo tanto, sigue dependiendo de la persona y de cómo lo vive. Las palabras de Zeke se cortaron aquí. Parecía que lo había dicho todo, pero no había dicho nada. Quizá, el propio abuelo Zeke tampoco tenía una respuesta concreta ni un plan de implementación. Mientras sus pensamientos se arremolinaban, Roy cerró el libro y cerró los ojos. Tamborileó los dedos sobre la mesa del comedor. Un momento después, su mirada se volvió firme y tenía un plan en el corazón. La carretera estaba justo delante de él. Como ya había pisado el suelo, no había absolutamente ninguna posibilidad de volver atrás. Demon Slayer necesita evangelización, el continente oscuro necesita evangelización, esta isla en medio del lago, encarcelada por el lago Mobius, donde él se encontraba en ese momento, también necesitaba evangelización. El chico echó la silla hacia atrás y se levantó. Caminó hacia la ventana, mirando la luna brillante y las escasas estrellas, la noche oscura como la tinta. Construyó mentalmente un mapa topográfico aproximado de la isla lacustre. En un momento dado, entrecerró los ojos y se detuvo en un lugar. El lugar abandonado por el mundo como vertedero, ciudad meteorito. Nunca rechazamos nada. Del mismo modo, nadie puede quitarnos nada.
Un rostro apareció en su mente. Una frente tatuada con una cruz, orejas siempre con pendientes azules, normalmente con el pelo peinado hacia atrás, aunque a veces lo dejaba caer cuando recogía chicas para obtener información o cuando estaba fuera de misión. Le gustaba llevar un abrigo negro con una cruz invertida en la espalda, y unos ojos tan tranquilos como un charco profundo, pero que hacía imposible ver lo que pensaba. Roy se sostuvo la barbilla, decidiendo traer un poco de luz y calor a esta tierra de nadie que había sobrevivido 1500 años y había sido cruel durante 1500 años. Wash, la brisa nocturna agitó los pendientes a Nafuda, haciéndolos mecer. El chico estaba de pie con las manos detrás de la espalda, mirando hacia el sur, a través del cielo nocturno. En la frontera norte del continente Yorbian, al otro lado del mar de la República Mimbo, donde existía la ciudad Meteorito. Actualmente se estaba montando una obra. Primero, absolutamente nada de actuar por impulso. Segundo, nunca falles atrapar a un malo. Tercero, justicia absoluta y belleza en el juicio. Minasan, buenas tardes. Nosotros somos los Rangers de la limpieza. En una iglesia situada en el distrito oeste de Meteor City, un chico con corte de cuenco, sujetando un micrófono y esforzándose mucho en interpretar al anfitrión, sonrió y saludó al escenario de abajo. El público, que había estado esperando con ansias, estalló en una ráfaga de vítores entusiastas, ahogando al instante la gran y solemne sala de oración. Tenía un cabello tan negro como la tinta y estaba doblando una serie animada llamada Cleanup Rangers con gran interés. Mientras el telón subía lentamente, se giró de lado para dejar espacio a la chica de pelo rosa que interpretaba a la guerrera rosa, dejándola hacer una entrada deslumbrante. Escuchando al chico medio adulto entre bastidores, con una falda de piel de tigre y el pecho desnudo, discutir con el espadachín errante que llevaba una espada de madera raída torcida en la cintura, miró impotente a la chica de dos coletas rubias a su lado. Sarasa, contando contigo, la chica asintió solemnemente. A pesar de su pequeña estatura, caminaba con paso vigoroso, interponiéndose entre el niño medio adulto y el espadachín errante. Les dio una palmada en el brazo a cada uno. SHH, deja de discutir. Ubojin y Nobunaga resoplaron al mismo tiempo y apartaron la cabeza, visto en los ojos del chico. Zoroyo soltó un suspiro de alivio en silencio, pensando. Realmente hace falta Sarasa para mantener a estos dos chicos bajo control. Capítulo 170. El hermoso pasado de la araña X. La estrategia de Silva. La actuación de Rangers de la limpieza se desarrolló de forma ordenada bajo la organización de Zoroyo, Sarasa y los demás. Quizá ni siquiera el autor original imaginó que en este antro, despreciado por el mundo como vertedero, había un grupo de adolescentes encontrando una rara pizca de alegría mientras luchaban por sobrevivir en Meteor City, todo gracias a su trabajo. Siguiendo a Machi, Ubojin, Nobunaga, Feitan, Finks, Franklin y otros hicieron sus apariciones disfrazadas. Pakunoda, cuya figura apenas empezaba a mostrar signos de madurez a pesar de su corta edad, apoyó la barbilla en las manos mientras observaba desde el público. Todos cantaron, rieron y disfrutaron al máximo del escenario. Como anfitrión, Zoroyo a veces pensaba. Si tan solo todos pudieran quedarse así para siempre. ¡Ay, maldita sea, viejo, has pegado demasiado fuerte! Ubojin tomó una espada de Nobunaga. Sospechando que el otro tipo aprovechaba esta oportunidad pública para resolver un rencor privado, dejó de fingir ser el monstruoso y casi volvió a pelear con Nobunaga. ¿Cómo me has llamado? Viejo, ¿y qué? Solo tengo un año más que tú. Un año mayor es aún más. Golpéale, le pegó fuerte, Ubojin, golpéale. Nobunaga, ese tío es demasiado sospechoso, de verdad le dio una patada en la entrepierna. Era un caos. Una obra perfectamente buena se convirtió en un desastre por culpa de Ubojin y Nobunaga. Al contrario, el grupo de niños sentados en el público observaba con aún más entusiasmo, gritando y animando. Era increíblemente animada. Jeje. En la sala de oración, de pie en el pasillo junto a la ventana, había un anciano sacerdote. Observó todo esto con una sonrisa, acompañado por una joven con un velo ligero cubriéndole el rostro. Renko, mira qué maravilloso es esto, adolescentes mostrando sin piedad su energía juvenil, poseyendo una fuerza inagotable, a diferencia de él viejo y en descomposición, jadeando tras solo 2 pasos, con los días claramente contados. La mujer tenía una expresión fría. No respondió al comentario del anciano sacerdote, sino que sacó otro asunto. Otro grupo de traficantes de personas ha llegado recientemente desde el exterior. Renko miró por la ventana de cristal a Ubojin interpretando Bear Ruby Naga Insta 3 para inmovilizar a Nobunaga en el suelo, y dijo con calma.
Me pregunto cuántos de estos niños quedarán cuando llegue el momento. Basura, armas, cadáveres, bebés abandonados, esta era la sangrienta y cruel realidad de Meteor City. El anciano sacerdote suspiró levemente. Respeta el destino de los demás. Deja ir la necesidad de salvar a todos. Lo único que podemos hacer es ofrecer un pequeño escenario. En cuanto al futuro, ¿quién sabe hasta dónde llegarán estos niños? La vida es un camino largo. Morir pronto, morir tarde, todo termina en un montón de tierra amarilla. Igual que Kikyo. ¿No imaginó tu profesora que tendría la vida que tiene hoy? Esa mujer, una onda apareció en la fría mirada de Renko, y ella guardó silencio. El viejo sacerdote se rió. Sus pensamientos se dispersaron con el viento, cruzando montañas y océanos invisibles, girando hacia la montaña Kukuro y aterrizando en un jardín. Era de noche. Un hombre de pelo plateado, que se mecía con el viento hasta la cintura, sostenía a una mujer mientras caminaban por el jardín. Quizá porque había comido un poco de más en la cena, la mujer estornudó accidentalmente, haciendo temblar su vientre, lo que la sobresaltó. Cariño, lo siento. Es culpa de mamá. Mamá te pide perdón. Al acercarse la fecha de parto, los nervios de la mujer estaban tensos y estaba claramente mucho más sensible de lo habitual. Silva le acarició suavemente la espalda, susurrando palabras de consuelo. Alzó la vista y vio a Tsubone, con sus dos coletas rosas, de pie en silencio bajo una farola con la cabeza baja, esperando. Silva ayudó tranquilamente a Kikyo a volver al dormitorio. Tras un esfuerzo por convencerla de dormir, llevó al viejo mayordomo al despacho. Maestro, Scarface envió un mensaje. El joven maestro ha superado con éxito la primera prueba. Tsubone empujó las gafas que tenía en el puente de la nariz. El joven maestro se quedó con éxito en el sótano durante 2 horas esta tarde. La silla fue tirada hacia atrás. Silva se sentó, cruzó las manos y apoyó la barbilla en ellas sin decir palabra. Tsubone abrió un archivo compilado por Scarface y Wanelle. Deslizándolo por la mesa lisa, lo empujó suavemente delante del hombre. Contiene los registros de las veces que el joven amo pasó rindiendo respeto al maestro Sig cada vez. Por favor, échale un vistazo. Silva miraba distraídamente la densa noche fuera de la ventana y agitó la mano suavemente. Rápido, demasiado rápido, incluso sin mirar, lo sabía. El número de veces que el chico entraba y salía del sótano era claramente menor que él y su padre Seno, pero era más rápido que ambos. Había superado la prueba del gusano de arena en el mínimo tiempo. No se sabe el coste del combustible y el arroz hasta que se maneja el hogar. Uno no conoce el terror del gusano de arena hasta que lo experimenta. ¿Qué indicaba esto? Silva enroscó un mechón de su propio cabello, colocándoselo ante sus ojos. Al ver ese destello plateado a través de la luz, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego abrió un cajón, sacó un pequeño cuadernillo de la capa inferior y lo lanzó. Dáselo. Sí. Tsubone lo recibió con ambas manos y se retiró respetuosamente. La puerta se cerró con un chirrido. Cuando reapareció, ya estaba delante de Roy. Sostuvo el cuadernillo con ambas manos y se lo entregó. Joven amo, el maestro te dio esto. Clan. A las 9 de la noche, el reloj de pie de la esquina dio las campanadas. Roy estaba inclinado sobre su escritorio, escribiendo y dibujando, pensando en cómo llevar a cabo el plan de predicación en Meteor City. Alzó la vista, miró a Tsubone y tomó el cuadernillo con una sonrisa. Descansa pronto. El viejo mayordomo se quedó de repente atónito. Una rara expresión de confusión apareció en sus ojos viejos rodeados de patas de gallo, que luego se suavizaron rápidamente. Ella enterró la cabeza y dijo, sí. Tal como había hecho en el estudio con Silva, giró sobre sus talones e hizo una reverencia mientras se retiraba. Crujido. La puerta se cerró. Tsubone miró hacia la puerta, de espaldas a la noche, y permaneció en silencio durante mucho tiempo. De repente recordó la conversación que tuvo con Goto ese día y poco a poco se dio cuenta de que, el joven maestro había empezado a cambiar. Ya no era torpe. Ya no tenía barreras contra esta familia y estas personas. Estaba más integrado y se preocupaba más, como si hubiera madurado mucho en un instante. Al menos, el antiguo él no le habría sonreído, y mucho menos de vez en cuando habría pronunciado una frase de cariño y saludo. Parecía que la gente se volvía sentimental fácilmente cuando envejecía. Tsubone se frotó las cuencas doloridas, respiró hondo y se fue en silencio. Al final, echó un vistazo profundo al chico a través de la ventana, dejando a Roy solo para abrir el pequeño cuadernillo que Silva le había dado bajo la luz del tamaño de un frijol. El folleto no era grande. Incluso era muy fina, con solo unas pocas páginas.
Tras mirarlo detenidamente, Roy se dio cuenta, esto formaba parte de la estrategia de juego que Silva había creado cuando participó en Sobre el Juego de los Muertos en aquel entonces. Contenía mapas dibujados a mano por Silva, eventos que vivió e interacciones con algunos NPCs importantes. En un momento dado, la mirada del chico se enfocó y vio un nombre familiar. Benjamin Frederick. Fue ese Lord Benjamin quien había proyectado una proyección usando el cadáver de Frank Becky. Roy frunció el ceño y luego. Debajo de eso, vio la evaluación que su padre le había hecho. Benjamin Frederick. Miembro de los Caballeros de Seguridad de la Casa Sin Color. Carácter honesto, valiente y hábil en combate, fiable. Nota. Casa Incolora, un nombre colectivo para un territorio tallado en el bosque Usuki por pueblos abandonados que se agrupan para resistir a bestias mágicas. El Lord Colero Wilson es poderoso, se sospecha que pertenece al tipo transmutador. Sugerencia. Empieza con la Casa Sin Coro. Esfuérzate por superar la selección de caballeros y unirte al cuerpo de seguridad. Tras conseguir un punto de apoyo estable, adentrarse más en el continente oscuro para explorar. Adjunto. Mapa de la Casa Sin Coro y mapa topográfico de los territorios de bestias mágicas famosas que rodean. Al leer esto, Roy se dio cuenta de que Silva incluso había resaltado el nombre Benjamin Frederick en rojo. Lo entendía. Ya fuera Silva, Seno o incluso el bisabuelo Maa, quizá todos aún creían que respecto a El Juego de los Muertos era solo un juego creado por el abuelo Sig usando el continente oscuro como modelo combinado con sus propias habilidades de Nen, específicamente para que las futuras generaciones perfeccionaran sus habilidades de Nen. Quizá, en el pasado, fue precisamente porque se dio cuenta de que Maa detectaría algunas pistas que el abuelo Sig no dudó en usar votos y limitaciones para restringirle la entrada. Por un lado, temía que Maa buscara venganza por él y llegara a extremos. Por otro lado, podría haber albergado la intención de proteger a los Soldik. Era una pena. La gente cambia. El hombre en quien su padre, que rara vez aprobaba a nadie, había confiado para proteger a los abandonados y resistir a las bestias mágicas, en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en el obispo que cazaba a los abandonados. Roy no sabía qué había pasado entre medias, pero tras enterarse de esta noticia, sintió una gran ironía y lamentación. El abuelo Sig dijo una vez, el mundo de los humanos pertenece a los humanos, y el mundo de las bestias mágicas pertenece a las bestias mágicas. Pero nunca dijo, que los humanos también podrían perder la cabeza y convertirse en animales algún día. Roy pensó en la pequeña Mary y en esa lanza del trueno. Su corazón se sentía pesado, lleno de sabores mezclados, y se quedó sin palabras por un momento. De forma apropiada, el viento nocturno levantó una esquina de la cortina, haciendo un ruido de susurro. Se reclinó en la silla, queriendo soltar un suspiro, cuando de repente escuchó un panel que le proponía. Poder de la fe +1. Fuente. Kyojuro Rengoku. Nota. Adaptarse a los tiempos, adaptarse a la situación. El destino de tu creyente Kyojuro Rengoku ha cambiado. Te agradece sinceramente por salvar a su padre, que estuvo bebiendo todo el día, y por guiarle para que superara su decadencia y volviera al buen camino. Roy. Interrogación de cierre. De repente, sonrió y los nudos en su corazón desaparecieron. Sí, el tiempo pasa como un potro blanco cruzando una grieta. Fugaz. La gente naturalmente experimentará diferentes grados de cambio. El cuerpo, el estado mental y la perspectiva de las cosas serán todos diferentes. Así como hay quienes caen como Benjamin Frederick, naturalmente también hay quienes como el padre de Kyojuro Rengoku, Shinjuro Rengoku, que recuperan sus vidas. Y lo que tengo que hacer ahora es simplemente hacer brillar con luz cálida del sol en los corazones de todos y guiarlos hacia arriba. Las comisuras de su boca se curvaron. Una vez que la mente del joven se desató, sintió que el mundo se abría, dejó de leer el folleto y los libros, apagó las luces y se fue a dormir. Siseo. El sonido de los ronquidos salpicaba en esa noche fría a pesar del clima cálido. Mundo de los cazadores de demonios. Desde que se despidieron de Roy y tuvieron una conversación sincera con él. Kyojuro Rengoku, con una espada Nichirin colgando de la cintura y vestido con un ori blanco con los extremos bañados en llamas, salió de la residencia del clan Ubuyashiki. Como siempre, antes de aceptar una misión, volvió a casa para visitar a su padre Shinjuro y a su hermano menor Senjuro. Esta vez, tomó una decisión que llevaba mucho tiempo oculta en su corazón, pero que no había tomado forma hasta ahora. Desenfundaría su espada contra su padre.